mucho de lo que vamos a hablar ya lo han visto en el webinar. ¿Quién vio el webinar? Yo me autoví. Ok, bueno, muchas de las diapositivas que vienen aquí ya las hemos visto. Al final, el manejo del dolor y la anestesia no es tan complicada como nos las hacen ver. Muchas veces nos pintan todo como en una aura de misticismo, de que solo los superanestesiólogos lo pueden hacer, y en realidad no es como tan complicado. Son cosas muy sencillas que se basan siempre en los mismos fármacos. Sin embargo, lo importante aquí es saber un poco más bien la fisiopatología de la enfermedad. Gracias. De la enfermedad a la que se están enfrentando. Entonces, es por eso que, bueno, muchas de las diapositivas las han visto antes, pero vamos a intentar darle un planteamiento totalmente diferente. También los que han estado en mis pláticas saben que siempre les pregunto, que me gusta que interactúen, básicamente pues para que podamos ir resolviendo dudas y para que también ustedes me aporten algo de lo que ustedes ven a diario y ver si podemos mejorar la experiencia que tenemos en esta plática. Entonces, siéntanse en la libertad de levantar la mano, de interrumpir, de decir cualquier cosa, porque también yo les voy a estar preguntando para ver qué opinión tienen. Entonces, básicamente esa va a ser la dinámica de la plática de hoy. ¿Por qué vinieron a esta plática? ¿Qué les llamó la atención? Digo, fuera de las de UVM que les van a dar puntos por haber venido, ¿por qué están el día de hoy aquí? ¿Qué esperan encontrar? Dígame, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Okay. Okay. Sí, justo esos son datos muy importantes. Las respuestas que podemos tener en un paciente politraumatizado pueden variar desde que ni siquiera se inmuten cuando lo estamos tocando hasta aquel paciente que nos agrede y que nos puede dejar la mano hechas trizas, ¿no? Entonces creo que también es muy importante lo que dice el doctor. Entonces, un poquito de referencia bibliográfica, yéndonos un poco hacia atrás. Como bien comentaban, estuve más o menos 3 años en el Hospital de la Ciudad de México. Como sabrán, ahí se reciben pacientes pues al por mayor. Al ser un hospital gratuito, o por lo menos en su gran mayoría gratuito, pues todo nos llegaba para allá, ¿no? Por aquí creo que, doctora, tú estuviste conmigo en el de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, pues ya sabrán que recibimos muchísimas cosas, ¿no? En la literatura, y principalmente literatura de Estados Unidos, nos comentan que el 13% del total de los pacientes que se reciben en la práctica diaria son pacientes referidos por un politraumatismo. De ese 13%, el 41.2% son pacientes que no reciben valoración en Estados Unidos, el 10% llegan con un tratamiento y el 75% de esos pacientes es con un tratamiento inadecuado. Y nosotros en el de la Ciudad de México, ¿qué veíamos? Que cerca del 30 al 35% de los pacientes eran referidos por politraumatismo, es decir, casi el triple de los pacientes que reporta la literatura. El 99% claramente no tienen valoración porque son el que se encontraron en la calle o el que se les echó a correr porque no traía correa. Entonces son pacientes que difícilmente van a tener una valoración previa cuando llegan con nosotros. El 1% de estos pacientes llegan con tratamiento. ¿Y qué tratamiento creen que les den? ¿O ustedes qué reciben? Aquí algo muy importante dice que el 99.9% es tratamiento inadecuado. ¿Qué tratamiento inadecuado creen ustedes que reciban esos pacientes? Y generalmente, ¿qué les ponen, por ejemplo? O sea, si esos pacientes, estamos diciendo que el 99% llegan sin valoración, y de ese 99%, un 1% llega con tratamiento, y de ese 1%, casi el 100% lleva un tratamiento inadecuado, ¿cuál es el más común que ustedes reciben? AINES, paracetamol, ¿no? Es básicamente lo que siempre llegan. ¿Qué le dimos? Diclofenaco, ketorolaco, paracetamol, 20 tabletas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vean, por ejemplo, la diferencia que tenemos contra la literatura de Estados Unidos o de Europa contra lo que realmente pasa con nosotros. Me imagino que muchos de ustedes comparten este tipo de parámetros, ¿no? Muchos de esos pacientes nunca los han visto nadie. Rara vez nos llega una segunda opción porque muchas veces o no la libran o la libraron muy a pesar de lo que hizo el otro médico. Y bueno, la gran mayoría son con tratamiento inadecuado. Si bien cuando yo hablo de anestesia y de analgesia no me gusta manejar la palabra protocolo porque un protocolo es algo que se hace de la misma manera sistemáticamente en todos los pacientes y para anestesia no es así. En el caso de los pacientes de urgencia, incluidos los pacientes con un politrauma, debe de manejarse un protocolo. ¿Qué protocolo se maneja en el paciente de politraumatismo específicamente para la parte de manejo del dolor?
Número uno, tenemos que valorar o tener un adecuado acercamiento, es decir, conocer la fisiopatología del traumatismo. No es lo mismo un paciente atropellado que un paciente caído, que un paciente mordido. La fisiopatología varía bastante, si bien tiene puntos importantes que van a compartir, son fisiopatologías totalmente diferentes. Número dos, reconocimiento preciso del dolor. No es lo mismo lo que yo puedo valorar como dolor como mujer, como el doctor que es hombre puede valorar el dolor, ¿no? Generalmente los hombres son más aguantadores y dicen, no, no duele, mientras que las mujeres somos medio más chillonas y decimos, no, seguro sí le duele, pobrecito. Entonces, tendemos a tener un reconocimiento totalmente diferente del dolor y eso va a variar por persona e inclusive, bueno, pues por médicos, ¿no? La terapia, esta es la parte yo creo que más sencilla, que es la identificación y selección de analgésicos y técnicas analgésicas correctas. Si conocemos la farmacología y los usos de esa farmacoterapia, podemos seleccionar fácilmente los fármacos que vamos a utilizar. Importantísimo el conocimiento de los efectos adversos y el replanteamiento farmacológico. Todos conocemos que los AINES son malos. ¿Por qué? Pues porque generalmente nos van a dar insuficiencia renal o vómito, ¿no? Y es todo lo que sabemos. Sin embargo, no conocemos, por ejemplo, los efectos adversos de algunos otros fármacos que podemos llegar a utilizar y que van a tener efectos detrimentales sobre nuestros pacientes. Importantísimo el siguiente punto, que es la reevaluación periódica. Muchas veces únicamente administramos los analgésicos y ya, nos olvidamos del paciente. Con eso pensamos que ya no le va a doler, sin embargo es importante que estemos haciendo evaluaciones periódicas para saber si tenemos que hacer algún ajuste con nuestra terapia. El replanteamiento de la estrategia, y esta va a estar dada desde nuestra evaluación hasta las posibilidades que nosotros contemos en ese momento y las posibilidades económicas del propietario, porque cuando llega el propietario siempre te dice, hágale lo que necesite, no importa, yo pago. Y cuando ya le sacas la primer cuenta, te dicen, ¿cómo que 4,000 pesos, doctor? Pues si no le ha hecho nada, nomás me lo canalizó. Entonces, justamente, doctor. Y también pues identificar barreras, ¿no? Tanto las barreras que tenemos nosotros como médicos veterinarios, que a lo mejor no tenemos un buen acceso al opio o que no tenemos conocimiento de algunos otros fármacos, hasta las barreras que nos pone el propietario, ¿no? Pacientes que no podemos tratar desde el dinero, desde pues muchos sentimentalismos. Entonces es importante que valoremos que este protocolo en el politraumatismo para el manejo del dolor es algo que vamos a utilizar siempre y es por eso que se llama protocolo. Entonces, para el adecuado acercamiento, todos, o bueno, no sé si ustedes sepan que en medicina humana se encuentra bien identificado cuáles son las lesiones más comúnmente asociadas a cierto tipo de trauma. Un paciente atropellado, por ejemplo, que recibe el golpe o el impacto de lado, sabemos que generalmente va a tener una dislocación de la rodilla, tenemos fractura de fémur, fractura múltiple de pelvis, dislocación de hombro y traumatismo craneoencefálico. Y por ejemplo, aquí estamos viendo, nos ponen mecanismo del traumatismo y tipo de lesión a sospechar, te dicen que si el impacto es lateral del automóvil, bueno, pues puedes tener esto, esguince cervical, fractura de columna, tórax inestable y ¿no? Ya se encuentra bien establecido en medicina humana. Sin embargo, ¿qué pasa en medicina veterinaria? Los pacientes son de todos tamaños, colores, sabores, y desde el chihuahueño que es atropellado por un bochito que le pasa la llanta prácticamente encima de todo el cuerpo, al gran danés que a lo mejor nada más le alcanzó a dar en la cadera, o al gato que se metió dentro del motor y entonces lo trituró todo el motor. Entonces, tenemos diferentes acercamientos a un paciente con politrauma. Es difícil que nosotros sepamos con qué frecuencia van a presentar cierto tipo de lesiones o algunas otras lesiones. Entonces, esto es primordial que lo sepamos, no tenemos bien estudiado o bien clasificado, o no por ahora, el tipo de traumatismo que va a presentar el paciente que llega a nuestro hospital. De entrada, ¿cuál es la definición de traumatismo? Bueno, aquí se los puse, se les iba a preguntar, pero ya está aquí. De entrada, el traumatismo básicamente es daño tisular, el cual es generado más o menos de manera repentina. Déjenme le quito aquí. Va a estar generado de manera más o menos repentina y, bueno, incluye cualquier daño físico en el cuerpo causado por un acto violento o un accidente. Sin embargo, esto no concuerda con una definición de politraumatismo. El politraumatismo, como bien lo comenta aquí, es el conjunto de lesiones graves causadas de manera simultánea en un individuo y son lesiones que comprometen al menos dos sistemas, además de la parte de perfusión y de ventilación. Estos pacientes que llegan con un politraumatismo van a tener un compromiso vital inmediato. Por ejemplo, un paciente que es atropellado y que recibió el mayor impacto en el cinturón torácico, ¿qué quiere decir? Costillas y miembros torácicos, ¿qué lesiones va a presentar o qué lesiones comúnmente ven ustedes en ese tipo de pacientes? Fractura de costillas, neumotórax, colapsa pulmonar, ¿ok? ¿Qué otras alteraciones podemos llegar a ver? ¿Perdón? Estallamiento de vísceras, hernia diafragmática,
¿Con qué frecuencia un paciente que tiene traumatismo en el cinturón torácico va a presentar traumatismo craneoencefálico? El 99% de los pacientes que sufren una fractura en cualquiera de los huesos del miembro torácico es probable que tenga traumatismo craneoencefálico por el tamaño de nuestros pacientes. Imagínense un chihuahueño que tiene fracturada una costilla torácica, seguramente el impacto también le llegó a la cabeza. O pacientes que se caen de la cama, chihuahueño, misma historia de 2 kilos, casi siempre, no sé por qué les pesa más la cabeza y tómala, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo sepamos, que las lesiones no nada más vienen solas, sino que hay algunas otras lesiones que van a venir acompañadas. Por ejemplo, un paciente que presenta lesiones en el cinturón pélvico, aproximadamente entre el 40 y el 60% tienen signos de traumatismo craneoencefálico. Entonces, es importante que sepamos que no nada más es un sistema el que se va a ver involucrado en un politraumatismo y que además estos pacientes tienen compromiso vital inmediato. Cualquier paciente politraumatizado sí o sí va a tener alteraciones en la perfusión y alteraciones en la ventilación, independientemente del origen del traumatismo, ¿sale? Eso es súper importante. ¿Y por qué va a tener alteraciones en la perfusión y en la ventilación? ¿Por qué creen ustedes que pueda tener estas alteraciones? ¿Dolor? Ok, la respuesta más sencilla. No, pero ¿a ver alguna otra alteración que pueda llevar a problemas en perfusión y ventilación? Los tipos de choque, por ejemplo, o un paciente que tiene neumotórax o neumotórax a tensión, tiene colapso de los grandes vasos, tiene compromiso ventilatorio. Entonces, es por eso que la fisiopatología del trauma o del traumatismo básicamente no es tan sencilla como pensamos, como darle un analgésico y entablillarle la patita, ¿no? Tiene muchísimas cosas más que ver y que es importante que estemos considerando. Entonces, aquí viene la parte divertida y que les voy a hacer preguntas, ¿sale? ¿Quién quiere describirme este estudio radiográfico? ¿Qué ven? Todos participen. Dígame, doctora. Ok, vemos asas intestinales en la cavidad torácica, perfecto. ¿Qué patología es? Hernia diafragmática. ¿Qué otras cosas vemos, por ejemplo, en este paciente? No sé si se puede apagar a lo mejor otra de las luces, por favor. ¿Perdón? Un patrón alveolar, en este caso es un poco complicado poderlo valorar. ¿Por qué? Porque tenemos asas intestinales en el tórax. Lo que vemos, o de manera normal y regular, ¿cómo podríamos describir esta imagen? Bueno, vemos un signo de silueta que le llaman, o también le llaman un signo de borramiento. ¿Por qué? Porque no vemos la silueta cardíaca. Lo que estamos viendo, bueno, son estructuras tubulares con aparente gas en su interior que son compatibles con intestino. Vemos, por ejemplo, también que la tráquea se encuentra más dilatada de lo normal. ¿Por qué creen que sea esto? Por el colapso pulmonar son pacientes que les cuesta trabajo respirar porque tienen algo ocupando el espacio de ese pulmón y entonces ¿qué hacen? Tratar de meter más aire y entonces ustedes van a ver esta tráquea pues más dilatada. No sé si alcanzan a ver aquí esto. ¿Qué creen que sea? ¿Contenido de qué, perdón? Ok, es un poquito difícil, a lo mejor puede ser por sobreposición de estructura, pero bueno, pues si tiene hernia diafragmática, probablemente tenga por ahí fractura de costillas. Este paciente, además de tener intestino delgado, probablemente tenga colon, esto es el colon, ahí hay heces. Entonces, bueno, pues quiero que se guarden muy bien esta imagen. La siguiente, ahí que ven, es un paciente que cayó de aproximadamente 3 pisos. Ok, todos vemos aquí las fracturas de costillas. Ok, ¿qué más vemos? Aquí y aquí. Aquí vemos que están por completo colapsados los pulmones. ¿Y esto qué es? Neumotórax. Ok, muy bien. Y en esta imagen es un paciente atropellado. Acá está su cabecita, su miembro torácico, aquí también. Pues vemos una herida bastante grande, ¿no? Más adelante vamos a ver un video de este paciente, pero bueno, este paciente tenía aquí un defecto en la pared torácica, se veía la yugular, se veía también la carótida y aquí se alcanzaba a ver el pulmón. Y en esta imagen, ¿qué ven? Fractura múltiple de pelvis, ¿no? También, ok. ¿Y en esta? Fractura de fémur,
fractura de pelvis. Cabe aclarar que este paciente, por ejemplo, llegó ya con el hueso de fuera y cuando le estábamos intentando manejar, pues nada más se salió su cachito de hueso, ¿no? Vemos por ahí también que hay gas, bueno, no en la articulación, a lo largo del camino del huesito. Y entonces, en esta imagen que ven, fue una herida por proyectil. Fractura con minuta, ¿no? También por ahí vemos. ¿Y estos pacientes qué comparten? ¿Qué tienen en común? No me van a decir que les pasó un carro encima porque, pues sí, probablemente a la gran mayoría les pasó un carro encima, pero ¿qué tienen en común estos pacientes? Ok. Bueno, todos tienen dolor. En este paciente que ven, es un estudio radiográfico de cervicales. Aquí vemos una fractura, ¿cierto? ¿Y en este paciente? Este se cayó de la azotea. Vemos listesis, ¿no? Ok. Y en este, estaba jugando con su mamá. Era un cachorrito. Y entonces, no sé si alcanzan a ver aquí, la fractura y, por ejemplo, no sé si vean aquí todo el hematoma que hay. Se alcanza a ver un poquito, pero bueno, toda esta densidad es sangre. Y sí, justo como me dicen, todos estos pacientes tienen dolor. Ahora sí, me prenden la luz, por favor. Justamente. Entonces, ¿qué tenemos que saber del politraumatismo? De entrada, el politraumatismo sabemos que es un proceso estresante. Si a ustedes los atropellaran, ¿cómo estarían? ¿Tranquilos, calmaditos, sentados? No, ¿verdad? Ok, entonces, de entrada sabemos que es un proceso estresante. ¿Y qué pasa cuando nos estresamos? ¿Quién se activa? El sistema nervioso simpático. ¿Y de qué se encarga el sistema nervioso simpático? De prepararnos para la huida, ¿no? De vámonos. Y en ese momento tal vez no tengamos ningún efecto visible del politraumatismo porque tenemos liberación de catecolaminas, tenemos taquicardia, vasoconstricción e hipertensión. Sin embargo, todos estos mecanismos son compensatorios. Recuerden que el organismo pues siempre suele ser más inteligente por separado que en conjunto. Y entonces, ¿qué dice el organismo? ¿Sabes qué? Hay que tratar de activar todos nuestros mecanismos compensatorios para mantener la vida. Por ahí me acuerdo que el doctor Fausto Reyes me decía, en mi examen profesional de especialidad me atoraron así bien bonito, como a todos. Y entonces te decía, bueno, ¿qué pasa en las películas cuando le dan a alguien un balazo en Vietnam? ¿Cuáles son las 3 cosas que siempre dice en las películas? Les voy a ayudar. La primera es, tengo sueño. Bueno, aparte de, ay, me dieron, la primera es, tengo sueño. ¿Qué otra cosa dice una persona que recibió un balazo y que se está muriendo? Tengo frío, ¿ok? ¿Perdón? Y tengo sed. Ustedes ya se la saben, ¿verdad? Vaya, se los dijo el doctor Fausto. ¿Y cómo me explican entonces, a ver, quienes ya se la saben, ¿verdad? Vamos a preguntarles, ¿cómo me explican esos 3 puntos importantes de por qué tiene sueño, por qué tiene sed y por qué tiene frío? ¿Por qué? Échale. Sí, tú. Ok, el cuerpo está tratando de llevar la sangre a los órganos vitales, ¿que cuáles son? Cerebro, corazón, pulmones. Ok, entonces hay vasoconstricción y tiene por ahí el paciente frío. Luego, ¿cómo me explicas la sed y cómo me explicas el sueño? ¿O quién me quiere ayudar? ¿O quién le quiere ayudar al doctor a explicar la sed y el sueño? ¿La sed por qué creen que sea? Pérdida de líquidos, ¿por qué? Porque se está desangrando y ya saben, ¿no? Acá todo el mundo con las gasas y poniéndole la mano y no, y evita que sangre. Entonces es un paciente que está probablemente en choque hipovolémico, está perdiendo demasiados líquidos y entonces el organismo piensa, necesito ganar líquidos de cualquier manera, échenme agua, ¿no? Y el sueño, también por la pérdida de sangre, ¿no? ¿Verdad? Oxígeno también, ¿no? Tenemos un paciente con hipoperfusión. Entonces, todo eso es culpa del sistema nervioso simpático en un principio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, tenemos agotamiento de esos mecanismos compensatorios? Nos deja ver la realidad y la gravedad de las lesiones que nos están comprometiendo la vida del paciente. ¿En qué momento van a recibir ustedes al paciente? ¿En el momento en el que todos los mecanismos compensatorios se activaron o en el momento de que los mecanismos compensatorios dijeron, ya me cansé? Cuando el paciente ya está dando las últimas, es cuando generalmente nosotros recibimos a ese paciente. ¿Y por qué es importante que lo sepamos?
porque de eso dependerá la terapia que demos a nuestro paciente, ¿vale? Tenemos que identificar el tipo de traumatismo al que fue sometido a nuestros pacientes. Tenemos muchísimos tipos, desde el cerrado, abierto, por vehículo automotor, caída, aplastamiento, quemadura. La fisiopatología de cada uno es totalmente diferente. Un paciente quemado, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente con un traumatismo por vehículo automotor. El acercamiento es totalmente diferente. Entonces, bueno, tendríamos que identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención del paciente, tratar lo potencialmente mortal. Pasaba mucho en el hospital de la Ciudad de México cuando me tocó entrenar a los médicos que en un momento, en un principio recibían gatitos con derrame pleural, con dificultad severa para respirar, probablemente por linfoma. Y entonces, y no quiero que lo sientan personal los hombres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si lo recibe un hombre e intenta canalizar al gato, se deja porque se deja. Yo lo puedo canalizar y ahorita, y el gato por acá, ¿y qué pasaba? ¡Pum! Adiós gato, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que sea el error ahí? ¿Qué está pasando? Además de que el doctor nunca se deja, no quiere que el gato le gane. ¿Cuál creen que es el error principal? ¿El manejo? ¿Por qué el manejo? El estrés, ok. Pero si nos vamos un poco a la parte de que tenemos que identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención del paciente, ¿qué les dije por qué llegó ese paciente? Tiene dificultad para respirar, de entrada, ¿no? Después sabemos que tiene derrame, de entrada no sabemos que tiene derrame, pero vemos a un gato que viene, o en el peor de los casos viene. ¿Qué necesita ese paciente? ¿Qué necesitan ustedes cuando no pueden respirar? Oxígeno, ¿no? De entrada, independientemente de cuál sea la causa, oxígeno. Entonces tienen que identificar cuál es la causa principal que puede llevar a que su paciente fallezca. Si es un paciente que no puede respirar, pues baja aula de oxígeno o revisamos si no tiene algo en la vía aérea alta que le esté generando esa dificultad. Si tienen un paciente que viene con una hemorragia de la femoral, no se van a poner primero a ver si tiene traumatismo craneoencefálico o si lo meten a una jaula de oxígeno. Lo que potencialmente puede matar a su paciente es la hemorragia. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son las lesiones potencialmente mortales en el paciente como para atacarlas primero. Definitivo, el dolor es una de las causas principales por las que un paciente viene alterado. Les voy a enseñar a lo mejor un poco aquí de cuáles son las mejores opciones, pero cuando tienen a un paciente que viene con politraumatismo, ustedes pónganse en su lugar y pregúntense, ¿me dolería detenerlo yo? Si la respuesta es sí, pongan un analgésico. Tenemos que ver qué analgésico, ¿sale? Pero es importante que consideremos que todo paciente politraumatizado va a tener en mayor o menor medida cierto dolor y que es nuestra obligación tratarlo. Entonces, dentro del protocolo del manejo de un paciente politraumatizado, la analgesia o las acciones antinociceptivas que nosotros pongamos en él van a tener pues una muy buena respuesta. Bueno. Entonces, dentro de la fisiopatología del dolor, generalmente lo que sí se tiene a lo mejor un poco identificado es que bueno, las lesiones en el sistema cardiovascular, cuando sufren un politraumatismo, van a tener hemorragia, contusión miocárdica o arritmias. Un paciente sometido a un politraumatismo, de los que más comúnmente vemos, vamos a tener este tipo de alteraciones. En la parte de respiratorio vamos a tener alteraciones del espacio pleural, fracturas de costillas, tórax inestable, por ejemplo, contusión pulmonar, edema pulmonar de tipo no cardiogénico. ¿Conocen la causa del edema pulmonar no cardiogénico? ¿O les ha tocado algún paciente que tenga edema pulmonar no cardiogénico? Les voy a… Ay, esto ya no cambia, no sé qué pasó. Entonces, este paciente es un típico paciente que va a desarrollar algo que se conoce como choque neurogénico. Muchos pensamos que el choque neurogénico es por dolor y que el dolor exacerbado te vaya a llevar a un choque neurogénico. Total mentira. Cuando tenemos daños, por ejemplo, en médula espinal, vamos a tener activados ciertos reflejos vasomotores que van a generar el edema pulmonar de tipo no cardiogénico. Entonces, es importante que en todo paciente que sospechan de traumatismo medular estén preparados para que desarrollen un edema pulmonar de tipo no cardiogénico y que tengamos que estarlo tratando. Entonces,
Importantísimo, cosa que quiero que se lleven el día de hoy, el dolor no necesariamente va a generar un choque neurogénico, eso viene desde otra perspectiva y viene básicamente por traumatismo directo a sistema nervioso, ya sea central o periférico. En la parte de respiratorio también, edema, ya dijimos no cardiogénico, abulsión, rotura o desgarro traqueal es bastante común. ¿En qué patologías, por ejemplo, ustedes pueden ver abulsión, rotura o desgarro traqueal? ¿En qué tipo de politraumatismo? Mordidas, es el más común, es el rey de la rotura traqueal, el paciente mordido. Generalmente, los pacientes chicos no, pacientes por arriba de 15 kilos son los que van a presentar rotura traqueal. ¿Por qué? Porque los perros que son mordidos por debajo de 5 kilos y que generalmente son atacados por perros de más de 20 kilos, terminan muertos, justo como dice la doctora, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pacientes que van a presentar rotura traqueal son pacientes por arriba de 10 kilos que son atacados por perros un poco más grandes que ellos. En la parte urogenital, la rotura vesical, la abulsión ureteral, desgarro ureteral, uroperitoneo o uroretroperitoneo son las lesiones más comúnmente asociadas a politraumatismo. En la parte del sistema nervioso, traumatismo craneoencefálico, traumatismo medular agudo, fracturas de cráneo, fracturas vertebrales o listesis como las que ya vimos, o abulsión del plexo braquial también son algo comunes. Y en la parte del sistema gastrointestinal, hepático y esplénico podemos tener fracturas, hematomas en parénquima, perforación de tracto gastrointestinal y rotura de vesícula biliar. Y ahora, ¿cómo vamos a reconocer ese dolor? De entrada tenemos que entender que el dolor es una experiencia multidimensional. No solamente se trata de saber cómo se siente, sino de cómo los hace sentir. Siempre pues pongo muchos ejemplos, por ejemplo, yo soy bien maricona para las inyecciones, ¿no? Entonces, si yo veo una inyección, ya me estoy revolcando en el piso y es de, no, por favor, todavía ni me inyectan, pero estoy, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor de chiquita me traumaron con una inyección a mí y me dolía muchísimo. Sin embargo, el dolor que yo siento no es lo mismo al dolor que siente el doctor, porque a lo mejor el doctor es más aguantador. Entonces, no nada más es de que se dé el proceso de dolor y el proceso de la nocicepción, sino que tiene componentes sentimentales, tiene componentes emocionales que van a hacer que la experiencia del dolor sea totalmente diferente. Y justo, bueno, aquí dice que el dolor al final su definición es que es una experiencia angustiante asociada con un daño tisular potencial o real. ¿A qué me refiero con potencial o real? Real es cuando me están inyectando en la pompa, me duele, pero el potencial es cuando yo veo la aguja a lo lejos y ya me está doliendo como si me estuvieran inyectando, entonces a eso se refiere con potencial o real. El dentista también, doctor. Entonces, tiene componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Eso es súper importante. Son 4 componentes que muchas veces no tomamos en consideración. ¿Cuántas veces no nos llega un pitbull y decimos, no, pues ese perro ni le duele, viene moviendo la cola, aunque viene con la pata fracturada, ni le duele? Y vemos un chihuahueño con la misma lesión y, ay, perrito maricón, ¿no? Entonces, son cosas totalmente diferentes, pero que tienen muchos componentes que van a hacer que el paciente monte una respuesta completamente distinta al dolor. Importante, es una experiencia única, no es lo mismo lo que le duele a un chihuahueño que al pitbull o a un gran danés, y es una sensación o una experiencia especie específica. No es lo mismo lo que le duele a un gato que lo que le duele a un perro o lo que le duele a un caballo. Entonces, tenemos que considerar esto para poder hacer una aproximación diagnóstica un poco más precisa del dolor. Esta imagen siempre se las pongo, la nocicepción básicamente y en el sentido estricto es una cadena de 3 neuronas, una neurona de primer orden que va a responder a la estimulación periférica y es una fibra aferente que va a subir hasta la médula espinal en las láminas del asta dorsal. Aquí esta neurona de primer orden se va a conectar con otra neurona que es la que se conoce como neurona de segundo orden y que nos va a dar camino hacia un tracto espinal, donde se va a conectar en centros superiores con una neurona de tercer orden en la corteza cerebral. ¿Esto por qué es importante? Básicamente porque dependiendo del nivel donde se perciba el dolor, bueno, no se perciba, donde se va dando el camino del estímulo doloroso, tendremos diferentes opciones farmacológicas para atacarlo. Tenemos que el estímulo nociceptivo puede ser mecánico, químico y térmico, y bueno, en un principio vamos a tener la transducción, que es el sentimiento del dolor generado por este tipo de estímulos. De ahí tendremos la transmisión, que es que viaja a través de la neurona de primer orden hasta el asta dorsal, donde vamos a tener la modulación. Del asta dorsal tendremos la conexión con neuronas de tercer orden a través de la proyección y la percepción en la corteza cerebral. Entonces, ¿por qué es importante esto?
porque muchos de los fármacos que nosotros utilizamos van a tener acción en diferentes sitios, ¿no? Sabemos que los anestésicos locales pues prácticamente nos borran absolutamente todos, porque actúan desde un principio. Sin embargo, por ejemplo, los opioides nos van a ayudar a lo mejor en esta porción, pero no en esta porción. Entonces es importante que conozcamos estos pasos de la nocicepción para que sepamos atacarlo. Otra cosa súper importante, no es lo mismo nocicepción que dolor. Nocicepción es lo que es. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico que siempre se va a dar de la misma manera. Sin embargo, el dolor va a depender de cada uno de ustedes y va a depender, por ejemplo, también de si tenemos bloqueado, por así decirlo, a un paciente anestesiado. No es, si bien, y no quiero que se vayan a llevar una mala idea, un paciente anestesiado no siente dolor, ¿ok? Quiero que quede claro, no siente dolor, pero sí lleva a cabo todo el proceso nociceptivo. ¿Por qué un paciente anestesiado no siente dolor? Porque los fármacos anestésicos que nosotros utilizamos van a deprimir esta corteza cerebral. El paciente no lo percibe, pero el hecho de que no lo perciba no quiere decir que no se estén dando todos los demás pasos. Cuando ustedes despiertan al paciente que no le dieron analgésicos y que se encontraba bajo anestesia general para realizar un procedimiento, va a sentir, ahora sí va a percibir el dolor 50,000 veces más que un paciente que sí recibió analgésicos. Entonces no sé si queda bien clara la explicación entre nocicepción y dolor. Nocicepción es la que es y siempre va a ser así, y dolor va a depender de cada uno de ustedes, de las experiencias emocionales que han ido desarrollando. ¿Puede haber dolor sin nocicepción? ¿Quién dice que sí o quién dice que no? ¿No, doctor? ¿Quién más dice que no? Ok. ¿Puede haber nocicepción sin dolor? Para las dos cosas la respuesta es sí. ¿Puede haber dolor sin nocicepción? Sí. Cuando tenemos un paciente que desarrolla dolor crónico o dolor neuropático, esos pacientes ya no tienen a lo mejor la tijera enterrada en la pierna. Sin embargo, hubo sensibilización de todos estos caminos que hacen que el paciente perciba ese dolor. ¿Y puede haber nocicepción sin dolor? Sí, también. Un paciente anestesiado no percibe el dolor, pero está llevando a cabo todas las vías de nocicepción. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, súper importante. No quiero que vayan a decir después, la doctora Rocío dijo que los pacientes anestesiados no tienen dolor y entonces hay que operarlos así. No, o sea, sí, pero no. No dije eso, ¿sale? Son conceptos diferentes y que al ser diferentes tienen a lo mejor una aproximación diagnóstica totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar y medir este dolor? De entrada tenemos que saber que el dolor asociado al politraumatismo, cuando lo recibimos, es un dolor agudo. El dolor agudo es el dolor primario que vamos a tener y que generalmente es un proceso de protección. ¿Por qué? Porque cuando nos quemamos la mano, lo primero que hacemos es retirarla. Si bien tiene que ver con un arco reflejo, también nuestro cerebro te dice, oye, te estás quemando, quita la mano. El dolor agudo es eso, es un proceso que nos va a generar protección para evitar que ese estímulo doloroso se perpetúe. Entonces, importante que sepamos que ante el dolor agudo tenemos un tipo de tratamiento a diferencia de un paciente con dolor crónico. Existen diferentes maneras de identificarlo, para eso tenemos diferentes protocolos, el protocolo OQRSTU, el protocolo Alicia-Fredusa, que es bastante similar, y las escalas veterinarias. Las escalas veterinarias son muchísimas, son variadas, pero también van a depender mucho de quién los esté valorando. Yo que soy súper maricona para el dolor, voy a decir que a todos los animales les duele, mientras que a lo mejor el doctor que es un sanguinario va a decir no, no le duele a ninguno, ¿no? Entonces son bastante subjetivas. Entonces, dentro de estas escalas que tenemos, les comentaba la OPQRSTU, es el acrónimo para estas palabras en inglés, que bueno, la O se refiere a onset, básicamente cómo empezó el dolor, qué estaba haciendo cuando empezó. Pues, ¿qué les va a decir aquí el propietario? Pues cuando lo atropellaron, ¿no? ¿Y eso cuándo fue? No, pues me habló mi vecina que lo encontró y que lo hicieron a un lado, entonces pues no sabemos cuándo empezó. La P, ¿qué hace que aparezca? ¿Qué lo hace sentir más leve y qué lo incrementa? Es difícil que podamos valorarlos en nuestros pacientes veterinarios, sin embargo, a lo mejor cuando tocamos la herida y el paciente se quita, eso nos puede decir que eso hace que se incremente, ¿no? Es obvio que cuando nos tocan una herida sabemos que va a incrementar el dolor. La Q de calidad nos habla de cómo se siente el dolor, cómo lo describen. Recuerden que estas escalas son llevadas de la medicina humana hacia medicina veterinaria, es por eso que muchas de estas preguntas no las va a poder
responder el paciente y mucho menos el propietario, porque los pacientes politraumatizados, ¿con qué frecuencia el propietario sabe cuándo pasó? Yo creo que en el 80% de los casos los propietarios no saben qué pasó, cómo pasó, nomás se lo encontraron tirado, ¿no? La R de la región y hacia dónde se extiende, hacia dónde se radia. Bueno, aquí les comenta hacia dónde se extiende, identificar el punto de dolor agudo y hacia dónde va. Recuerden pacientes que tenemos, por ejemplo, con dolor referido, si bien no se asocia a un politraumatismo, cuando te dicen como que le duele la pancita cuando lo tocan y cuando hacen examen neurológico, pues resulta que es la columna, ¿no? La S de severidad, ¿cuál es la intensidad de inicio, la actual y la peor? ¿Existe algún otro signo que acompaña el dolor? La T de tiempo y tratamiento, cuando iniciaban los signos, qué medicación está tomando y qué tan efectiva es. Y aquí es súper importante, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes, como diría Dr. House, los propietarios pues mienten, ¿no? Entonces también tenemos que tener un adecuado acercamiento a los propietarios, no decirle, ¿qué le dio, señor? Jamás les va a responder si lo ven con cara de, me quiere matar. Oiga, doctor, oiga, señor, ¿no le dio algo para el dolor? No, no sé qué, no sé cuánto. Ay, pobrecito, ¿cómo lo dejó sin analgésico? Ay, no, bueno, fíjese que sí le di paracetamol. Entonces busquen maneras de preguntarle a un propietario sin que se sienta atacado qué le dio. La gran mayoría no les va a querer decir, pero si ustedes van a como amenazantes para regañarlos, menos le van a decir. Entonces búsquenlo desde la empatía y de decir, ay, pobrecito perro, ¿no le dio nada, señor? Bueno, no, sí, doctora, sí le di como 3 tabletitas de paracetamol. Ah, muy bien, gracias. Y ya lo anotan, no lo regañen, pues ya se las dio, ya qué vamos a hacer, ¿no? La U, de cuál cree que sea la causa de esto, cómo afecta este dolor a usted y a quienes lo rodean. ¿Cuál cree que sea la causa? Pues evidentemente que el paciente lo atropellaron, ¿no? Sin embargo, ¿cómo afecta este dolor y a usted y a los que lo rodean? Los propietarios que quieren mucho a sus perros, pues sienten muchísimo dolor al verlos de esa manera. Sin embargo, la gran mayoría de los propietarios, ¿cómo los afecta? Bolsillo, ¿no? Súper importante, ¿no? ¿No, doctora? ¿Sí? Veo que hace que no. Dije, no, a lo mejor a la doctora sí le pagan. Entonces, el otro protocolo es Alicia Fredusa, que nos va a hablar la A de aparición, la L de localización, la I de intensidad, C de características, la I de irradiación, la A de alivio, la FRE de frecuencia, la D de duración y la SA de signos acompañantes. Entonces es como súper similar. Y entonces este gatito te dice, entonces bueno, en la escala del 1 al 10, ¿cuál es el rango de dolor? Pues ojalá todos los animales nos dijeran, pues me duele del 8 o me duele del 1, ¿no? Sería fabuloso. Entonces, como decíamos, tenemos escalas de uso veterinario, son válidas, por supuesto que lo son fiables y también son sensibles, pero como decíamos, son subjetivas. No es lo mismo el dolor para mí que lo puede ser para ustedes. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta escala que es de la Universidad de Colorado, donde te marcan 4 puntos, donde te dicen, bueno, que si el gatito tiene un comportamiento normal, que está interactuando, pues está bien, le pones una palomita, check. Son puntuales y te dicen, bueno, cómo está también la tensión del cuerpo, cómo son los movimientos, y ya tú valorarás si tiene 0 o 5 de dolor. Sin embargo, recuerden que los gatos, pues ahora, ¿quién ya vio? ¿Qué película es? Capitán Marvel. Ay, soy la única que ya fue a ver. Recuerden que los gatos no son gatos, son flerkens, ¿no? Entonces, no son de este planeta los gatos. Entonces, muchas veces son pacientes que no van a representar el dolor como esperaríamos. Por ejemplo, tenemos esta otra escala que es de la Universidad de Botucatu, que bueno, nos va a ayudar con la postura, comodidad, la actividad del paciente, la actitud, algunos otros comportamientos que son aleatorios, apetito, presión arterial sistémica, vocalización, y entonces son escalas que nos van a dar de acuerdo a los puntajes que nosotros vayamos asignando. Dígame, doctor. Ahí. ¿Esa? Acá está abajo, doc. De la Universidad de Botucatu. De todos modos, bueno, si no, ahí se meten a mi Facebook, la publiqué como hace una semana, creo. O si no, se las mando al correo de Aula Veterinaria para que la tengan, ¿va? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos marcando, es que le daremos puntaje a nuestros pacientes y diremos qué tanto dolor tienen. O, por ejemplo, esta es otra escala de la Universidad de Glasgow, que les dice que dependiendo de la posición de las orejitas y de la posición de los labios del paciente, se va a dar un marcaje del dolor. Esto está súper bien estudiado en perros, en caballos, en cabras, por ejemplo. Sin embargo, nada más que termine la doctora de tomar foto y el cambio. Bueno, esta es otra también de la escala de Glasgow.
Perdón, no sé por qué viene ahí lo de Zoetis. En fin, la Universidad de Colorado, tanto para gatos como para perros. Este es, por ejemplo, de la Universidad de Melbourne, donde también vamos a dar marcajes. Y esta que fue una que hicimos basada en la escala que se tenía en la UNAM, en el Departamento de Anestesiología, y que utilizábamos con bastante frecuencia en el Hospital de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, estas escalas nos van a ayudar con cambio de postura o posición del cuerpo, cambio del comportamiento, vocalización, reacciones alteradas al tacto, interacción alterada con las personas, como nos decía el doctor hace un rato, puede haber interacción reducida, que al paciente no le interese en lo más mínimo el medio ambiente, o agresión, movilidad alterada, pacientes que no se mueven para nada o pacientes que están cambiando constantemente de posición y reducción del apetito. Sin embargo, quiero que vean a este paciente. Esta es una historia súper triste porque casi salimos en redes sociales, me acuerdo, porque el propietario nos grabó porque dijo que no queríamos ir a atender al paciente. Lo llevó en esa bolsa negra, lo tiró enfrente del hospital y se dio la fuga. Y nos grabó a lo lejos. ¿Alguien habló? ¿No? Ah, ok. Se fue a lo lejos y entonces nos dejó a este paciente. Uno de mis doctores se quedó peleando con el propietario y nosotros metimos al paciente, pero ¿qué ven ustedes ahí? Nistagmos, ¿no? ¿Y qué otra cosa se dan cuenta que tiene? Aparte de los nistagmos, ¿qué trae en la cara? Sangre. Entonces, ¿con eso qué sospechan que tiene el paciente? Traumatismo craneoencefálico. Y entonces, si nos regresamos a la identificación y medición del dolor, ¿se cambia de postura o cuál es la posición del cuerpo? Pues no, el paciente no se mueve. Cambio en el comportamiento de vocalización, pues ni siquiera ladra, ¿no? Reacción alterada al tacto, el paciente no está en este planeta. Interacción alterada con las personas, ni idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean en ese paciente lo complicado que puede llegar a ser valorar el dolor de acuerdo a las escalas de medición que tenemos en veterinaria. Y por ejemplo, este paciente, se van a reír del nombre que le pusimos, pero ¿cuál creen que es el nombre que le pusimos? Brocheta. Brocheta, nos la abandonaron a esta paciente, la llevó el propietario, dijo, se me acaba de caer, la encontré en la construcción, entonces pues vengo a que la eutanasien. Nosotros así de, no puede ser. Y dice, bueno, pues ahí se las dejo. Señor, ¿nos firma una autorización de que nos las deja para que nosotros nos hagamos cargo? Órale, va. Y bueno, ella es Brocheta. Dígame, doctor. ¿De qué? Ajá. Posibilidades. Cuando entré a trabajar al gobierno me di cuenta que la gente que puede recibir Banfield o que puede recibir CBM no es tan exigente como la gente a la que le das las cosas gratis. Créanme que cuando recibes a un propietario que típico te dice, por mis impuestos comes, híjole, ¿no? O sea, tengo historias para contarles teníamos una señora por ahí que le decíamos Lady Derechos Humanos, porque nos fue a denunciar ante Derechos Humanos que estábamos violando su derecho humano de darle la atención a su mascota de manera gratuita. La operamos una OVH por piómetra. Nos fue a denunciar a Derechos Humanos. Derechos Humanos le siguió la corriente y ahí me tienen afuera del hospital queriendo decir, habló a Derechos Humanos y dijo, es que no me quieren atender, dicen que tienen mucha gente y el hospital estaba vacío. Entonces le grabamos un video a la visitadora de Derechos Humanos. La señora está allá afuera, pues salga usted por ella, doctora. Ahí voy yo, ¿no? Salgo por la señora. Señora, pase, por favor. Se baja de la banqueta, se pone en medio de la calle, me quieren matar, me están atropellando, no sé qué. O sea, historias bien complicadas. Entonces, si algo aprendí de trabajar en el gobierno, doctor, es que los propietarios que no pagan y los usuarios de servicios gratuitos, en el caso de medicina veterinaria, son los propietarios más problemáticos que puede llegar a tener. Yo trabajé en Banfield, trabajé cerca de 2 años también en Banfield, y ahí pagan, pues saben que son pues, un chorro de lana, ¿no? Pero de verdad no había tocado propietario tan especial como propietarios del Ciudad de México. Son lo peor. Entonces, pues nos dijo, no le voy a hacer nada, ahí ustedes háganse bolas. Ah, bueno, sí, primero va una hoja de por medio. Todo lo que ustedes hagan, todo, que tenga una hoja que los respalde. Siempre, siempre, siempre. El Código Penal todavía sigue viendo a los animales como muebles, como objetos.
Sin embargo, pues no lo son y los propietarios creen que nos pueden demandar por negligencia médica. Actualmente en México no hay forma de que te denuncien por negligencia médica porque no hay un perito que determine si hay o no hay negligencia médica ante un mueble, ¿no? Entonces, siempre tengan autorizaciones para absolutamente todo lo que vayan a hacer. Así sea aplicar una vacuna, pues siempre expliquen los riesgos a los propietarios, ¿no? La gran mayoría de los propietarios, y como nosotros nos sacábamos de los problemas en el Ciudad de México, pues no leen las autorizaciones que les das a firmar. Eso no es nuestra responsabilidad, ellos saben si las leen o no. Sin embargo, casi siempre no las leen y cuando te vienen a reclamar, pues tú le sacas la autorización y te dicen, ay, es que eso no lo leí. Pues yo qué hago, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, Doc, sí tenga autorizaciones para eso. Entonces nos dejaron a este paciente y entonces, ¿cómo le van a valorar el dolor? ¿Se levanta? Pues no se levanta, no sabemos que le haya atravesado la varilla. Brocheta afortunadamente le fue súper bien, perforó un poco el diafragma, el vaso y la pared abdominal. No le dio, estaba entre aorta y cava, la aorta y la cava se abrieron y pasó así la varilla. Y yo creo que era un día muy caluroso, sí recuerdo que era un día muy caluroso, yo creo que la varilla estaba caliente porque cuando entró cauterizó absolutamente todo, ¿no? Entonces a Brocheta le fue muy bien, se la llevó una de las doctoras y bueno, pero en este paciente, ¿cómo van a valorar ustedes el dolor? Complicado. Y por ejemplo, esta chaparrita la encontraron tirada en la calle, aparentemente la habían atropellado, no lo sabemos, pero vean, por ejemplo, bueno, pues aquí tenía una costra muy grande, cuando la retiramos vean cómo quedó, pero es una paciente que va a tener alteraciones en el comportamiento que no nos van a permitir hacer una valoración específica del dolor. Este perrito, por ejemplo, se lo encontraron en la calle, no saben cuánto tiempo tenía de fracturado, pero dijo, tengo un huesito, qué rico, y se lo comenzó a morder. Los propietarios ya en serio, este perrito se comió su propio huesito. Entonces, este paciente, ¿cómo van a valorar el dolor? ¿Creen que le duela? Pues el propietario va a decir no, porque ya se lo estaba mordiendo. Sin embargo, recuerden todos los pasos del dolor. Este paciente tuvo todos los pasos de la nocicepción y seguramente le duele, pero no le duele de la manera en la que nosotros esperaríamos que le doliera. Y este es el que les puse hace rato, creo que sí es video, sí. ¿Se alcanzan a ver aquí todo? Entonces, en este paciente, ¿cómo van a valorar el dolor si ni siquiera se encuentra consciente? Entonces, es muy complicado que nosotros en un paciente con politraumatismo podamos valorar el dolor de acuerdo a las escalas que manejamos. Mi recomendación es que piensen que de tenerlo ustedes les dolería, si la respuesta es sí, analgésicos de inmediato, ¿sale? Tratamiento, les decía que esta es la parte más sencilla y la que es más fácil. ¿Por qué? Porque hay libros, porque está el plan, porque les dice las dosis. Sin embargo, es importante que conozcan el mecanismo de acción y los potenciales efectos adversos. No necesariamente quiere decir que sean malos efectos. Sin embargo, la mala selección que hacemos nosotros como médicos nos puede llevar a que esos efectos no sean los que esperábamos, ¿vale? De entrada, los que siempre vamos a manejar son 5, que son derivados del opio, anestésicos locales, antiinflamatorios no esteroidales, adyuvantes y, bueno, la parte de intervención no farmacológica. Importante que pensemos en un enfoque multimodal. Si bien recuerdan, son 5 pasos importantes en el proceso de la nocicepción. Lo ideal es que bloqueemos esos 5 pasos o que tratemos de bloquearlos en mayor proporción. Si ustedes bloquean de manera inicial la parte de la primera neurona, de la neurona de primer orden, pues es casi seguro que no suba todo ese estímulo doloroso porque están bloqueando la primera neurona. Sin embargo, si ustedes bloquean la neurona de tercer orden, tienen la neurona 1 y 2 que están dejando desnudas y que van a estar teniendo sensibilización al dolor y que son los pacientes que van a desarrollar dolor crónico, por ejemplo. Entonces, el enfoque multimodal se basa en que el uso de diferentes tipos de analgésicos van a cubrir la mayoría de modos y sitios de acción, y también la ventaja es que ustedes van a utilizar dosis más pequeñas de esos diferentes fármacos y por lo tanto los efectos secundarios van a ser mucho menores a que se utilizara únicamente un fármaco que tiene efectos secundarios importantes donde se van a ver muchísimo más exacerbados al ser dosis más altas de lo que van a utilizar. Entonces, derivados del opio. El derivado del opio sigue siendo hasta ahora la piedra angular del manejo del dolor agudo,
tenemos diferentes receptores, los receptores mu, kappa y sigma. Los que más comúnmente vamos a estar buscando son los receptores mu, que se encuentran en la parte de médula espinal y supraespinales y nos van a dar analgesia somática. Los receptores kappa, que se encuentran también espinales y supraespinales, y van a tener una distribución variable según la especie y nos van a dar analgesia visceral. Y los sigma, que también son espinales, nos encuentran supraespinales y que el manejo del dolor no va a ser tan severo como con los otros dos. Entonces, tenemos morfina, fentanilo, remifentanilo, buprenorfina, nalbufina y butorfanol. La charla pasada que estuvimos por acá, por ejemplo, tuvimos una doctora allá atrás que nos decía que utilizaba pues prácticamente todos, ¿no? De aquí, ¿quiénes tienen acceso a la morfina? Ok, somos 2. Al fentanilo, 2, 3, allá. Los voy a denunciar, no es cierto. Al remifentanilo, ok. A la bupre, la gran mayoría, nalbufina, butorfanol. Deberían de levantar la mano. Todos tenemos acceso al butorfanol. Digo, Zoetis no está acá y no me paga, pero Zoetis trae butorfanol. Y lo vende, digo, está muy caro, la verdad, pero hay butorfanol a pasto para todos nosotros. Entonces, ¿por qué es difícil utilizar estos fármacos? Justo por lo que acabamos de ver, no todos tenemos acceso de manera legal al fármaco. Entonces, es por eso que tenemos que ir desarrollando algunas otras estrategias. ¿Por qué no tienen acceso a la buprenorfina? ¿Qué pasa con eso? ¿No la piden o más bien la piden y no se las llevan? No, si se la piden, no hay en México distribución veterinaria. Ninguno de estos fármacos no tiene número de registro ante Zagarpa. Es de COFEPRIS. Sin embargo, nuestra legislación, la legislación veterinaria, no los pone como fármacos que necesites receta controlada. Si tú los pides a una farmacéutica de Humana, te los venden sin ningún problema. La buprenorfina, por ejemplo, muchas veces en el Ciudad de México no teníamos acceso a ella dentro de la farmacia, entonces tocaba pedirlas al propietario. Hacías una receta en formato de receta cuantificada, sin tener número de registro y mucho menos, lo mandabas a una farmacia, te venden las 5 ampolletitas de buprenorfina y listo, tienes acceso. Entonces, es fácil conseguirla, la buprenorfina es súper fácil, es cara para nada, 5 ampolletas te cuestan 420 pesos, 80 pesos, entonces, cada una, entonces es bastante sencillo. Sin embargo, todo lo que implica ese manejo sin tener un adecuado seguimiento de en qué manos termina es un poco complicado, porque pues hay propietarios que bien fácil te la llevan, ¿no? Pero hay otros propietarios que se la embolsan. No sé cuántos han tenido compañeros que se han puesto buprenorfina. Yo he tenido 2 compañeros que se pusieron buprenorfina. Una la encontramos tirada en el baño y la otra casi se nos va, ¿no? Entonces, es por eso que son complicados de conseguir, porque existe legislación, pero tenemos que saber su uso racional y también estar conscientes de que existe la probabilidad de adicciones, ¿no? En medicina humana está bien visto y hay nuevos paradigmas para romper. Es la base del manejo del dolor en nuestros pacientes, sí, definitivo es la base del manejo del dolor en nuestros pacientes, entonces utilícenlos, no le tengan miedo, pero háganlo de una manera consciente. Otro fármaco que siempre me preguntan si es un opioide o no es un opioide es el tramadol. El tramadol no es considerado como un opioide. Tiene afinidad por receptores, como ven aquí, mu, inhibe la recaptación de serotonina y también inhibe la recaptación de noradrenalina. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el perro y el gato con respecto a los metabolitos que se están produciendo. Recuerden que al final los fármacos que nosotros administramos no necesariamente es la forma activa que nos va a generar acción en nuestro paciente. El tramadol se tiene que desdoblar en 2 componentes, el metabolito 1 y el metabolito 2, por llamarlos de alguna manera. El metabolito 1 es el que va a tener acción directamente sobre los receptores mu y sobre la inhibición de la recaptación de serotonina. El tramadol en los perros se desdobla muchísimo menos y tiene menor vida media menos el metabolito 1. Por lo tanto, se cree que el tramadol en pacientes veterinarios de tipo canino no está como tan justificado su uso porque no se va a producir el metabolito que tiene mayor acción. Sin embargo, en los gatos, por ejemplo, el tramadol sí se produce en mayor cantidad del metabolito 1 y por eso tiene mayor acción. En los perros, el metabolito 2 es el que más se produce y tiene que ver con la recaptación de noradrenalina y es por eso que el tramadol, por ejemplo, se puede utilizar para manejo del dolor crónico.
¿Y por qué se los digo? Porque quiero recalcarles que el tramadol no es un fármaco que se deba de utilizar para manejo del dolor agudo. Si no tienen de otra, es mejor eso que echarles agua bendita, ¿no? Pero no es una indicación. ¿Por qué? Porque en muchas campañas de esterilización gratuita, en muchos procedimientos, utilizamos tramadol a pasto. Si no nos queda de otra, hay que utilizarlo. Pero quiero que sepan que no es un fármaco que se deba de utilizar para el manejo del dolor agudo. Existen dosis descritas para dolor agudo, para dolor crónico y para dolor postoperatorio. Vean que para dolor agudo te manejan 1 miligramo por kilogramo vía endovenosa. Actualmente se sabe que eso no hace, pero ni cosquillas. Para dolor crónico de 2 a 5 miligramos por kilogramo, en mi experiencia me ha ido muy bien con dosis de 5 miligramos por kilogramo. Y para dolor postoperatorio, vean cómo hasta se puede elevar la dosis 10 veces en comparación a la dosis de 1 miligramo por kilogramo. Si no les queda de otra, utilícenlo, pero no es la mejor opción. Dígame, doctor. Bueno, ahorita se los voy a comentar, pero en un paciente politraumatizado va a estar complicadísimo que le abran la boca y que le den este tipo de fármacos. Pueden optar por la opción de colocar una sonda nasogástrica, moler los medicamentos y administrarlos por esa vía, pero recuerden que al final cuando molemos medicamentos quitamos algo de la capa entérica o del vehículo que va a hacer que se transporte y se metabolice de manera correcta y no va a tener su mejor acción. Entonces, en ese tipo de pacientes la mejor vía siempre va a ser la endovenosa. Por eso que dentro del protocolo de atención de un paciente politraumatizado, de lo primero que se tiene que hacer es tener una vía intravenosa permeable, ¿no? Entonces el manejo tiene que ser sí o sí por vía intravenosa. Existen algunos analgésicos que podemos utilizar por algunas otras vías en el caso de pacientes de urgencias, por ejemplo la vía intranasal es una opción, vía intrarrectal también puede ser otra opción, pero estos fármacos definitivamente no son una vía, son otros, ¿vale? Datos importantes de los derivados del opio es que nos van a generar depresión respiratoria la gran mayoría. Nuestros pacientes, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, ¿se acuerdan cuál es la vía de producción o cómo se produce el líquido cefalorraquídeo y qué es lo que regula esa producción de líquido cefalorraquídeo? ¿Perdón, doctor? Se producen los plexos coroides, pero ¿qué nos va a ayudar a regular la presión de ese líquido cefalorraquídeo? Gus, y si tú sí te lo sabes. La presión, sí, tiene que ver también con oxígeno y con CO2. No por nada, por ejemplo, cuando ya en pacientes que no podemos controlar con nada la presión intracraneana, utilizamos inhibidores de la anidrasa carbónica, porque tiene que ver con el CO2. Un paciente que le generamos depresión respiratoria, vamos a tener mayor acúmulo de CO2 y entonces vamos a incrementar la presión intracraneana. Entonces, a lo mejor no es una muy buena opción el opio en un paciente con traumatismo craneoencefálico. Nos van a generar vómito, por lo tanto también pacientes que tengan, por ejemplo, incremento de la presión intracraneana no es una buena opción que nos vaya a generar vómito. ¿Por qué? Porque al final tanto el vómito como el estornudo va a generar incremento en la presión intracraneana. Liberación de histamina que nos va a generar vasodilatación e hipotensión. Un paciente en choque con un politraumatismo está vasodilatado, está hipotenso, cuando se le acaban sus mecanismos compensatorios, entonces tienen que estar súper pendientes que después de la administración de un fármaco de tipo opioide pueden ver estos efectos. Nos va a generar midriasis, importante que lo sepan para que no crean que de acuerdo a su valoración de escala de Glasgow el paciente va peor o va mejor, ¿sale? Recuerden que en la escala de coma de Glasgow valoramos mucho el tamaño de las pupilas, midriasis o miosis, entonces va a generar midriasis y no va a ser un punto clave para valorar la escala de Glasgow. Hipertermia, a lo mejor en este punto no tenemos tanto problema, solamente que sepan que lo produce, la morfina en específico en gatos genera hipotermia y una disminución de la motilidad intestinal. Muchas veces también tenemos pacientes que después de sacarlos de un choque tenemos problemas gastrointestinales. ¿Se acuerdan cuál es el órgano de choque en los pacientes caninos? ¿No? El intestino. En los gatos son los pulmones, el órgano de choque en los pacientes caninos es el intestino. ¿Qué quiere decir que es el órgano de choque? Que es el órgano que va a sacrificar el organismo para llevar perfusión a a otra parte. Entonces, le quita perfusión a ese intestino, son pacientes que van a tener translocación bacteriana y que a lo mejor después de darle el opio, pues sigue con esa translocación bacteriana y tenemos signos de que ese intestino no se está moviendo. Entonces, es importante que lo valoren para que sepan cuál es el efecto que genera. Pueden ser administrados prácticamente por todas las vías, puede ser oral,
en específico la buprenorfina con los gatos, no con los perros. Puede ser tópico, puede ser rectal, como decíamos, intravascular, intravenoso, subcutáneo. En todo paciente que llega por politraumatismo, la única vía que tienen que considerar es la intravenosa para la administración de fármacos analgésicos. Para la administración de fármacos de urgencia, bueno, ahí sí ya es otro cantar, podemos utilizar la vía intratraqueal o la vía intranasal para fármacos de emergencia, pero no así para los analgésicos, ¿sale? ¿Ya se aburrieron? ¿No? Ok. Yo creo que todavía nos falta como una hora, perdón. Dosis, les pongo yo esta tabla, la verdad es que generalmente a mí no me gusta mucho decirles las dosis que hay, porque hay libros para aventar y regalar con las dosis que se utilizan, entonces ahí están absolutamente todos. Y algo súper importante, miren, aquí está el tramadol, ¿cada cuánto? Cada 4 a 6 horas o de 6 a 8. En el gato también cada cuánto, perdón, miligramos por kilogramo y las horas, y bueno, las vías en las que se pueden aplicar. Vean, por ejemplo, y que es algo muy importante, que tenemos antagonistas. ¿Alguna vez han utilizado los antagonistas de los opioides? ¿No? Aquí el doctor sí, ok. Nosotros en el Hospital Waldorf tenemos también por ahí nuestros antagonistas, porque a veces son pacientes que son demasiado susceptibles a los fármacos, y es importante que los fármacos que ustedes utilicen de tener antagonistas los tengan en la clínica, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos así parar los efectos que nos están generando complicados, ¿ok? Anestésicos locales, definitivo es el analgésico por excelencia. ¿Se acuerdan de nuestros 5 pasos de la nocicepción? Este fármaco prácticamente nos va a actuar en todos los sitios de las vías de dolor, bueno, de la nocicepción, porque actúa desde la neurona de primer orden, de segundo orden y hasta de tercer orden. Actúan en transducción, transmisión, proyección y modulación, y actualmente se sabe que también actúan directamente sobre la percepción, porque están ligadas a receptores NMDA y a proteína G directamente en la parte de corteza cerebral. Entonces son los analgésicos por excelencia, ¿sale? Pero no es que nada más los vayamos a manejar con este tipo de fármacos. ¿Qué particularidades tienen estos fármacos? Número 1, y específicamente en gatos, genera oxidación sanguínea. Por lo tanto, al generar oxidación sanguínea, evita que el paciente tenga una adecuada oxigenación, y al tener una disminución en la parte o en las vías metabólicas de tipo aerobias, se van a activar las vías anaerobias. Pero son pacientes que ya de por sí están hipoperfundidos, entonces son pacientes que ya activaron sus vías anaerobias. ¿Y cuál es el metabolito que comúnmente se produce en la vía anaerobia? Lactato. Recuerden que en los pacientes graves, el lactato es uno de los factores pronósticos que tomamos en consideración para ver qué tanto va respondiendo a la terapia. Entonces, si tienen pacientes que los tienen bajo el efecto de los fármacos de tipo analgésicos locales, no se preocupen si el lactato va a incrementar, bueno, sí preocúpense si el lactato incrementa, pero tomen en consideración que puede estar influenciado por el uso de estos anestésicos locales, ¿vale? Y también se sabe que nos va a generar hipotensión, en específico la lidocaína a dosis altas puede llegar a generar hipotensión. Entonces, valórenlo con sus pacientes. ¿Cuántos pacientes de los que yo les he puesto lidocaína se han hipotensado? Ninguno. Se dice que a dosis súper altas, más o menos de 300 microgramos kilo minuto se van a hipotensar. Generalmente no excedemos los 120 microgramos kilo minuto por vía intravenosa, entonces no se preocupen. La ventaja de estos anestésicos o analgésicos es que nos van a generar una interrupción temporal de los estímulos nerviosos, y también tiene un bloqueo selectivo de fibras nerviosas y láminas medulares. Cuando vamos al dentista, no sé si se han dado cuenta que de repente nos ponen ciertos anestésicos locales. Aguas, doctora. Nos ponen ciertos anestésicos locales y ni siquiera podemos hablar, ahí estamos… y a veces nos ponen otros, sentimos todo gordito, ¿no, doctor? Y a veces nos ponen otros y lo único que no sentimos pues es la presión o el dolor, sin embargo el resto de nuestras acciones motoras están intactas. Entonces esa es la ventaja, por ejemplo, de estos fármacos. Hay fármacos que van a bloquear la parte sensitiva y la parte motora, y hay fármacos únicamente que nos van a bloquear la parte motora, entonces, sensitiva. Entonces es una ventaja porque hay veces pacientes
que, no sé, los vamos a operar un fémur y los bloqueamos con lidocaína y pues es el típico paciente que trae la pata, ¿no? Arrastrándola. Sin embargo, si los bloqueamos con ropivacaína, que sabemos que únicamente nos va a bloquear la parte sensitiva y no así la parte motora, pues son pacientes que no van a sentir dolor y que van a empezar a caminar desde el momento 1 en el que salgan de cirugía. Entonces, esta es una ventaja de estos fármacos. Estos fármacos se pueden utilizar pues por muchas vías, la parte tópica, local, regional, neuroaxial y algo súper importante, la parte endovenosa. Para el manejo del paciente politraumatizado en realidad no me interesa ni el tópico ni el local, porque ¿para qué le voy a poner al paciente quemado 3 litros de lidocaína arriba? O sea, sí le va a ayudar para el manejo del dolor, pero no es en específico lo que queremos utilizar. Entonces, ¿por qué me llama la atención la parte endovenosa? Básicamente porque, bueno, sabemos que son antiarrítmicos, pero no vamos a hablar de esa parte de la lidocaína. Dígame, doc. ¿No? Ah, ok. Son barredores de radicales libres y además son antiinflamatorios. Y algo súper importante, son antihiperalgésicos. Muchas veces cuando ponemos lidocaína por vía intravenosa pensamos que es lo único que necesita el paciente como analgésico y que ya estuvo, ¿no? No hay más. No. Cuando refiero que es antihiperalgésico, tenemos que tomar en consideración que una cosa es la analgesia o la antinocicepción y otra es la hiperalgesia. Cuando ustedes sufrieron a lo mejor, bueno, no, a ver, en algún momento cuando era chiquita pues todos somos súper inquietos, iba con mi hermano yo en la bici, en patines, él iba en la bici y se le olvidó que traía a la hermana atrás. Entonces me fui yo de rodillas y me fui con una rodilla como 400 metros ahí raspándome, ¿no? Entonces me quedó una cicatriz enorme. ¿Qué pasa con esa zona? Esa zona para mí es súper sensible. Si yo de repente, no sé, pasa alguien y me hace así en la rodilla, me estoy revolcando del dolor y me duele todo. Eso es algo más o menos como hiperalgesia. Nuestras neuronas se quedan sensibilizadas a ese dolor y entonces un estímulo que generalmente, bueno, eso se lo diré, no, un estímulo que generalmente es doloroso, se va a percibir muchísimo más doloroso que debería. Si yo pellizco a la doctora, pues sí le va a doler, no va a decir, ay, ¿no? Sin embargo, si le doy el mismo pellizco y la doctora se está revolcando en el piso del dolor, probablemente se trate de un proceso de hiperalgesia, porque esas neuronas están sensibilizadas a ese dolor. Entonces, la lidocaína nos va a funcionar como un antihiperalgésico, nos va a evitar que se genere esa hiperalgesia, pero no es un analgésico per se si se aplica por vía endovenosa. Si se aplica de manera local o regional, sí nos genera analgesia, nos duerme todo, pero si se aplica por la vía endovenosa es un antihiperalgésico. Y un punto también súper importante, por ejemplo, es antiinflamatorio. En algún momento de mi vida yo me dedicaba también a caballos, me gustaba mucho anestesiar caballos y en los caballos que tienen endotoxemia, por ejemplo, o que tienen laminitis, se utilizan muchísimo estas infusiones de lidocaína como barredores de radicales libres. Por ejemplo, en pacientes que tienen dilatación volvulogástrico es una muy buena opción para que ustedes lo utilicen. Cuando van a entrar a cirugía y les toca desvolvulear al paciente, el utilizar la lidocaína por vía endovenosa va a ayudar, por ejemplo, que tengamos los signos de nos evitan los signos del síndrome de isquemia y reperfusión. Entonces, también es una ventaja de la lidocaína. Actualmente es, junto con la ketamina, ya saben ese meme de la vieja confiable, así, ¿no? Eso es la lidocaína y la ketamina. Son fármacos tan nobles que nos permiten tener diferentes acciones y que nos vamos a beneficiar de ellos. Fármacos que utilizamos con bastante frecuencia y que a veces no tomamos en consideración que nuestros pacientes politraumatizados no son la primera línea de uso, son los antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente nos van a dar hasta 24 horas de analgesia después de la administración. La gran mayoría de los AINES los aplicamos cada 24 horas, algunos cada 12 horas y disminuimos la dosis. Y la ventaja es que no hay tanta normatividad contra los opiáceos, ¿no? Es muchísimo más sencillo conseguir una aspirina que conseguir morfina en una farmacia. Sin embargo, no están recomendados durante las primeras horas del traumatismo. ¿Y por qué creen que no estén recomendados? ¿Quién me dice? ¿Por qué no los recomiendan? ¿O ustedes sí los ponen? Digo, si no nos queda de otra, pues los vamos a poner, ¿no? Pero ¿por qué sí los ponen o por qué no los ponen durante las primeras 24 horas del traumatismo? Ok, por la inhibición de la ciclooxigenasa 1. ¿Todos se acuerdan de la cascada de la inflamación? ¿Sí? ¿No?
Bueno, les ayudo. Ahí está la cascada de la inflamación, ¿sale? Tenemos aquí nuestra capa lipídica. Tenemos que se produce a través de estos fosfolípidos el ácido araquidónico, porque actúa ahí la fosfolipasa. Del ácido araquidónico se va a producir ciclooxigenasa, que tenemos la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 y la ciclooxigenasa 3. ¿Se acuerdan para qué funciona la ciclooxigenasa 1? Ok, no pasa nada. La ciclooxigenasa 1, a través de su acción, va a tener efectos, por ejemplo, de protección gastrointestinal, por ejemplo. Tiene efectos también sobre la motilidad gastrointestinal, tiene efectos directos sobre las plaquetas. Entonces, por ejemplo, si inhibimos esta ciclooxigenasa e inhibimos también la prostaglandina E2, que es de las más importantes, son pacientes que presentan vómitos, insuficiencia renal, diarreas con sangre. Entonces, la prostaglandina E2, a través de la ciclooxigenasa 1, es de las más importantes y se conoce como la ciclooxigenasa constitutiva. Son efectos fisiológicos que sí queremos, ¿sale? La ciclooxigenasa 2 es mala, le dicen la mala, aunque no es tan mala como parece, porque es la encargada de la inflamación, del rubor y del dolor. La ciclooxigenasa 3 tiene efectos meramente neurológicos, o hasta el momento se sabe que se produce en el sistema nervioso central. Entonces, aquí está la ciclooxigenasa, vean todo lo que nos ayuda a producir. Tenemos otra vía también, por ejemplo, la vía de los leucotrienos a través de la lipoxigenasa, y que también nos va a generar, por ejemplo, inflamación, dolor, alergias, asma. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros damos AINES? Los AINES actúan directamente ¿sobre quién? Sobre la ciclooxigenasa. Entonces, al dar estos AINES, si bien estamos manejando el dolor, también estamos llevándonos entre las patas al riñón, porque nos genera vasoconstricción de la arteriola renal aferente, al intestino, porque nos está generando, intestino y estómago, porque nos está disminuyendo la producción de moco gástrico, y por lo tanto son pacientes que fácilmente pueden presentar úlceras, perforaciones, y también se está llevando a las plaquetas. Entonces son pacientes que tienden más fácilmente a presentar hemorragias o coagulación intravascular diseminada. Entonces, un poco de lo que les decía, COX-1, COX-2, COX-3, si bien pensamos que la COX-1 es la buena y la COX-2 es la mala, la COX-2 no es tan mala porque también se produce en ciertas zonas del riñón, en la arteriola eferente, por ejemplo, en la mácula densa, en los podocitos, y nos ayudan a mantener bien la parte de homeostasis renal. Entonces, los pacientes que generalmente llegan con nosotros, ya quedamos que van a llegar con sus mecanismos compensatorios ya en el suelo, ¿no? Entonces son pacientes que están hipoperfundidos, hipotensos, y de los órganos más sensibles a la hipoperfusión, ¿quién es? El riñón, ¿no? Digo, además del cerebro, pulmones, pero el riñón es uno de los más comunes. En medicina humana se ha visto que los pacientes que logran sacarlos de un choque, por ejemplo, hemorrágico, o pacientes que logran sacar adelante después de un paro cardiorrespiratorio, generalmente van a desarrollar insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque ese paciente estuvo hipoperfundido y porque no se tomaron las medidas necesarias para sacar adelante esa hipoperfusión. Si nosotros logramos sacar a un paciente de un politraumatismo y regresa meses después o semanas después con enfermedad renal aguda, ¿de quién creen que fue la culpa? De nosotros. Nunca tomamos en consideración los efectos secundarios que pueden ser potencialmente deleterios en la salud de nuestros pacientes. Entonces, es bien importante que se den cuenta ustedes y que hagan estadísticas, y no bien escrita, mental, de cuántos de los pacientes que en algún momento ustedes atendieron, operaron o sacaron adelante, llegaron con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos pacientes recibieron AINES. Y nosotros no fuimos lo suficientemente hábiles como para poder detectar en qué momento se los podíamos dar o no dar. No estoy diciendo que no se los den, pero primero tienen que perfundirlo de manera correcta y oxigenarlo de manera correcta para posteriormente dar esos AINES. Como decimos, nos va a generar disminución en la perfusión renal, tiene efectos gastrointestinales, y de entrada la vía oral no es recomendada para administrarlos. Y si los van a utilizar, tenemos que seleccionar las opciones selectivas o preferenciales sobre los fármacos de acción dual. La ventaja es que existen fármacos que van a actuar directamente sobre la ciclooxigenasa 1, sobre la ciclooxigenasa 1 y 2. Hay fármacos que van a actuar en mayor medida sobre la ciclooxigenasa 2, y hay fármacos que van a actuar únicamente en la ciclooxigenasa 2.
Si tienen opción de utilizar uno de estos fármacos, utilicen el que es específicamente selectivo de la ciclooxigenasa 2, que es la más mala, ¿sale? ¿A qué fármacos me refiero? Pues a lo mejor tenemos por ahí el Previcox, por ejemplo, pero ¿qué creen? No hay intravenoso. Tenemos Meloxicam, hay intravenoso, si bien no es selectivo, es preferencial. Y es mejor utilizar el preferencial a utilizar uno que sea dual, que inhiba COX-1 sobre COX-2, ¿sale? Fármacos, bueno, ahí están, ketoprofeno, simicoxib, mabacoxib, hay muchísimos, entonces igual, si quieren, les mando las tablas para que ustedes tengan las dosis. Aquí están las vías donde se van a administrar y, bueno, con qué frecuencia. Si ven, la gran mayoría te dice que una vez al día. Pacientes politraumatizados, por favor, hasta que no restablezcan la volemia y la perfusión, no pongan AINES, ¿sale? Prefiero que le pongan tramadol a que le pongan un AINE, porque si no al rato en 3 meses lo van a tener con insuficiencia renal crónica que ni Dios Padre se las quita, ¿vale? Aquí hay otro. Y hay más. Aquí hay algo bien importante. ¿Ya vieron quién está aquí? Nuestro enemigo número 1. Dígame, doctor. Sí, según yo sí. No es un fármaco que yo utilice, la verdad es que lo utilizaba cuando me dedicaba a caballos, entonces en perros no es algo que yo utilice. Me han tocado un par de perros que sí los medican con Flunixin, les quita el dolor de manera pues inmediata, ¿no? Pero al rato son pacientes que no aguantan la gastritis y la gastroenteritis, entonces cuidado. ¿Qué creen que haga aquí el paracetamol? ¿Lo han ocupado alguna vez ustedes? El doctor dice que sí. ¿Cuántas veces lo ha ocupado, doctor? ¿Y para qué lo ocupó? Ok. Contrario a lo que dice el doctor, el paracetamol sí funciona para dolor leve, pero es una de las balas de plata que ustedes tienen para dolores agudos que no pueden tratar con absolutamente nada. Son balas de plata. No quiero que, además de que se vayan y digan, la doctora dijo que los pacientes anestesiados no sentían dolor, digan, y también nos dijo que utilicemos paracetamol. O sea, sí, pero no. Cuando tienen un paciente que le han dado absolutamente todo y que no pueden controlarle el dolor, tienen 2 opciones a utilizar, paracetamol y ketorolaco, ambos por vía intravenosa y como balas de plata, es decir, más allá de 1 o 2 aplicaciones no deben de utilizarlo. ¿Alguna vez les han puesto ketorolaco intramuscular cuando les duele algo así muy cañón? ¿Y les quita el dolor en cuánto tiempo? 15 minutos, media hora. ¿Y qué tal les quita el dolor? Padrísimo, ¿no? ¿Cuántos pacientes he utilizado yo con ketorolaco? Como 20. ¿Y en cuántos minutos les quita el dolor? Como en 15. ¿Y cuántos pacientes han necesitado una segunda dosis? Ninguno. Paracetamol, exactamente lo mismo. Son fármacos que si a ustedes los han operado se han dado cuenta que siempre les conectan ahí su botellita de paracetamol después de una cirugía. Y que ya saben que hasta a los médicos les decimos, ay sí, paracetamol, ¿no? Y les hacemos un chorro de burla a los médicos humanos. Sí, son balas de plata. Entonces, ¿pueden utilizarlo? Sí. El paracetamol es más complicado de conseguir por la vía intravenosa, no es nada caro, pero es más complicado de conseguirlo, y las dosis que necesitan de acuerdo a la concentración de la presentación humana son súper grandes, entonces no se los recomiendo. Ketorolaco es bien sencillo conseguirlo, en la de similares les cuesta como 20 pesos 4 ampolletas, y las dosis, sí se las voy a dar, de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo por vía endovenosa. Con una sola dosis tienen para sacar a sus pacientes con dolor agudo. Pero es cuando ya agotaron la ketamina, la lidocaína, AINES, opioides, ¿sale? Cuando no lo puedan sacar, pueden utilizarlo. Solo que si les pusieron media hora antes el Meloxicam, pues ahí sí ya se fregaron, porque no le van a poder poner el paracetamol, ¿sale? Tienen que esperar las 24 horas y mantenerlo bien perfundido a su paciente. Adyuvantes, tenemos alfa-2 agonistas, bloqueadores de receptores NMDA, bloqueadores de receptores de neuroquinina 1 y anticonvulsivantes. Son fármacos que todos tenemos acceso fácilmente. Aquí a lo mejor suenan los nombres super nice, pero pues ahorita van a ver que son los que todos tenemos en nuestro botiquín. Alfa-2 agonistas, bueno, el que más comúnmente utilizan es gilacina. A mí no me gusta la gilacina, yo utilizo dexmedetomidina, que si bien es más cara, hasta hace un año que la única presentación que había era la de Zoetis, que cuesta 1,800 pesos. Actualmente Pisa ya trae dexmedetomidina,
No sé cuánto cuesta, pero dicen que es como la mitad de caro y nos va perfecto. A mí me gusta mucho utilizarla. Estos fármacos alfa-2 agonistas nos van a manejar el dolor, o nos van a ayudar a manejar el dolor por 4 puntos importantes a través de la inhibición en la transmisión a nivel del asta dorsal de la médula, que sería la neurona de segundo orden, inhibición de la proyección y percepción en centros superiores, los tractos espinales también a través de la neurona de segundo orden, por similitud con los receptores opiáceos, esto directamente sobre la corteza cerebral y por la inhibición de la sustancia P a nivel medular. Entonces, son muy buenos adyuvantes analgésicos. La ventaja también de este tipo de fármacos, aquí está, que puede ser utilizado a través de vía intravenosa, perineural, peridular e intranasal. Se pueden utilizar y funcionan bastante bien. Ahora, ¿qué desventajas tienen estos fármacos y en específico la dexmedetomidina, que es ampliamente utilizada en las unidades de cuidados intensivos de Humana? Es que genera hipertensión y por esa hipertensión nos va a generar bradicardia. Entonces, pacientes que sufrieron un traumatismo torácico sabemos que pueden cursar con miocarditis, con arritmias y entonces no es una muy buena opción que utilicen este tipo de fármacos. Nos van a generar respiración apnéustica, es decir, una respiración parecida a la apnea, por lo tanto, pacientes con traumatismo craneoencefálico no es una muy buena opción. Nos van a generar arritmias, hipotermias. Recuerden que al final la hipotermia está catalogada dentro de la tríada de la muerte en el paciente de urgencias. La tríada de la muerte es coagulopatía, hipotermia y acidosis, entonces no es muy bueno que nos generen hipotermia. Nos van a aumentar la demanda miocárdica de oxígeno y van a favorecer la agregación plaquetaria, por lo tanto son pacientes que tienden más fácilmente a la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿se puede utilizar a lo mejor en un paciente con una fractura de pelvis? Sí, pero a lo mejor en un paciente con un traumatismo directamente en la pared torácica no es la mejor opción. Entonces, estos son los efectos secundarios. Dosis, ahí están. ¿Qué sí pueden utilizar? Recuerden que dijimos que el utilizar diferentes fármacos va a disminuir las dosis. Una muy buena opción es utilizar la infusión continua de 1 a 3 microgramos por kilogramo. Entonces es una excelente opción. Bloqueadores NMDA. ¿Qué bloqueadores NMDA conocen? ¿Cuál? La que siempre usamos, la vieja confiable, aparte de la lidocaína. La ketamina. ¿Sale? Bloqueadores de NMDA. Estos fármacos van a bloquear al receptor N-metildiaspartato que está ligado directamente con el glutamato y lo que nos van a ayudar es a evitar la sensibilización central al dolor, así como hablamos de la hiperalgesia que puede estar en la periferia, también las neuronas del nivel central pueden tener a lo mejor esa sensibilización. Entonces, para eso nos van a ayudar estos bloqueadores de NMDA, nos van a bloquear láminas espinales, depresión del sistema reticular activador, que tiene que ver muchísimo con la percepción del dolor, interacción con receptores opiáceos del sistema nervioso central y de la médula espinal, y también tiene una neuroprotección. ¿Por qué tienen neuroprotección? Recuerden que al final el causante de la gran mayoría de los problemas en un traumatismo craneoencefálico es el glutamato. El glutamato es el malo en el traumatismo craneoencefálico. Al inhibir o bloquear la unión del glutamato al receptor NMDA, nos van a inhibir la excitotoxicidad mediada por este neurotransmisor, el glutamato. Anteriormente te decían, paciente convulsivo, paciente con traumatismo craneoencefálico, prohibidísimo la ketamina. Ya tenemos más o menos más de 10 años, yo creo, 5 años, que la ketamina se debe de utilizar o es parte de los protocolos del manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico. Se ha visto que no tiene ningún efecto secundario si el paciente se mantiene bien oxigenado, que es lo más importante. Si es un paciente que no tiene oxígeno, no le pongan ketamina. Pero si es un paciente que se encuentra bien oxigenado, el uso de los bloqueadores de NMDA va a tener mayores ventajas sobre las desventajas que puede llegar a tener el no aplicarlo. ¿Por qué? Porque nos va a evitar que el glutamato se una a su receptor y que se den todos los eventos o toda la cascada de efectos secundarios después del acoplamiento de este glutamato al receptor. Si les da miedo utilizar la ketamina, tenemos algunas otras opciones, como puede ser, por ejemplo, la mantadina, que hay por vía endovenosa. Hay por vía oral y ya hay presentación veterinaria,
pero hay también por vía endovenosa y son sueros súper gigantes como de 1 litro y de medio litro que pueden utilizar. Pacientes con traumatismo craneoencefálico, por ahí pacientes, tuve un paciente que recibimos por ahorcamiento, lo llevaban en la camioneta, ya saben, ¿no?, que los perritos se avientan y pues ahí va como 2 kilómetros con el perrito colgado. Entonces nos fue bien con la aplicación de amantanina por vía endovenosa para evitar por ahí los efectos secundarios al síndrome de hipoxia cerebral. Datos importantes, y por eso es que se debe aplicar siempre y cuando el paciente tenga una suplementación de oxígeno, es que nos va a generar una respiración apnéustica y por lo tanto puede llevarnos a una acidosis respiratoria y por lo tanto un incremento en la presión intracraneana, ¿sale? Entonces es importante que si van a poner ketamina en un paciente que tenga traumatismo craneoencefálico lo mantengan bien ventilado o por lo menos bien oxigenado. Dosis, ahí están. Otros fármacos, tenemos los bloqueadores de la neuroquinina 1. ¿Qué fármaco conocen bloqueador de la neuroquinina 1? Y que estoy segura que todos lo ocupan, pero que ni saben qué es bloqueador de la neuroquinina 1. Cerenia. ¿Han utilizado Cerenia? Ok, el Cerenia es un bloqueador de la neuroquinina 1. Este receptor, que es la neuroquinina 1, es receptor para la sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido que se encuentra en la llamada sopa nociceptiva junto con el glutamato y algunas otras sustancias. El inhibir este receptor de neuroquinina 1 va a evitar que se una a la sustancia P y por lo tanto nos va a disminuir la sensación del dolor. Este receptor de neuroquinina 1 se encuentra presente en neuronas aferentes, esto es a través de los tractos espinales que conducen la señal nociceptiva, es decir, en la neurona de segundo orden, ¿vale? Entonces es una excelente opción que todos tenemos y que a lo mejor no sabemos que podemos utilizar para el manejo del dolor en nuestros pacientes, ¿vale? El citrato de maropitán, el Cerenia, efectos secundarios, dolor en el sitio de inyección, pero pues ya dijimos que la vía de elección para los pacientes politraumatizados no es otra más que la intravenosa, entonces, ¿qué nos puede generar? Flebitis un poco si no se diluye de manera correcta, entonces, administrarlo lento o dilúyanlo con un buen volumen de solución. Y precaución en gatos y pacientes con alteraciones funcionales en el hígado. Es importante recordar que, bueno, al final el organismo va a sacrificar perfusión de los órganos más importantes, bueno, de los órganos menos importantes para llevarlos a los más importantes, entre ellos el hígado. Entonces, tomen esto en consideración a lo mejor para poner intervalos más amplios o disminuir las dosis de los fármacos que utilicen porque son pacientes que van a tener afectados la fase 1 o la fase 2 del metabolismo hepático. Dosis, exactamente la misma que se utiliza como si fuera antiemético, 1 miligramo por kilogramo, y la vía sí o sí va a ser endovenosa. Anticonvulsivantes, los podemos utilizar, sin embargo no hay presentaciones que yo conozca por la vía endovenosa, estos se utilizan por la vía oral. Si tienen pacientes con traumatismo craneoencefálico, mi recomendación es que lo utilicen, pero a través de sonda de alimentación, sonda nasogástrica, que lo muelan y que sí lo administren, porque les puede ayudar bastante. Son estructurales análogos del ácido gamma aminobutírico, que es uno de los neurotransmisores inhibitorios más importantes. Activa las vías inhibitorias descendentes y está relacionado con la estimulación de adrenoreceptores alfa-2. Nos va a ayudar a regular el dolor, pero nuevamente son más que nada utilizados para el manejo del dolor crónico, no para el manejo del dolor agudo. Los pongo aquí básicamente pensando en traumatismo craneoencefálico porque tiene una ventaja importante utilizarlos en estos pacientes donde el glutamato sube y el GABA baja. Entonces es una muy buena opción. Y entonces, ¿cómo vamos a seleccionar nuestros fármacos? Cuando tengan a su paciente, tienen que hacerse 4 preguntas importantes. ¿Cuál es el opioide más apropiado para este caso? Si existe alguna contraindicación para administrar los AINES, que ya dijimos que en todos nuestros pacientes politraumatizados sí la hay. ¿Hay alguna técnica de anestesia local que se pueda aplicar en este caso? ¿Y es necesario administrar algún adyuvante analgésico? Esas son las 4 preguntas que siempre se tienen que responder cuando ustedes vayan a plantear un plan de manejo del dolor, ¿vale? Aquí hay, por ejemplo, este es un artículo, creo que es del 2014, acerca del manejo del dolor en el paciente politraumatizado y te habla más que nada de anestésicos, pero se los quise poner. Te dice qué tipo de droga vamos a estar hablando, cuáles son los efectos y los efectos colaterales y su uso en el trauma severo. Por ejemplo, el Propofol te dice que bueno, es un buen inductor.
Sin embargo, que se utilice con cuidado en pacientes que se encuentran en choque hipovolémico, porque puede generar vasodilatación. Por ahí hay información reciente acerca de que el propofol puede tener interacción con algunos factores neurotróficos y que no está indicado, por ejemplo, su uso en pacientes cachorros, y que en cerebros dañados puede llegar a generar otra vez esos factores neurotróficos que no van a tener una buena evolución. Por lo tanto, en este momento el propofol todavía se encuentra como más tendiente hacia el no utilizarlo en un paciente politraumatizado a que sí lo utilicemos, pero al final no estamos hablando de anestesia, estamos hablando de analgesia, entonces el propofol no es un analgésico. Barbitúricos, cetomidato, benzodiazepinas, ketamina, por ejemplo, aquí les dice que es un excelente inductor en la parte de choque hemorrágico y choque séptico. La ketamina es de lo mejor que pueden utilizar ustedes para sus pacientes politraumatizados, tanto así que se utilicen las UCIs. Y ay, me falta una tabla. Bueno, no sé dónde quedó. Y pues la pregunta, no sé si todos sean drogas, ¿no? Entonces, siempre nos acusan de que cuando entran al cuarto de los R's de anestesio, pues aquí se están echando una línea. No todos nos drogamos, ¿vale? No todos son drogas en realidad. Tenemos que pensar en la intervención no farmacológica. Importante normotermia, higiene ambiental, confort, evitar ruido y estímulos externos. Y lo que se conocen por ahí como love and care. Esa pirámide la puse recientemente en el webinar, donde si bien hablamos acerca de los cuidados al final de la vida del paciente, vean cómo se utilizan algunas otras terapias que no son necesariamente farmacológicas para el bienestar del paciente. De entrada, el manejo del dolor, pero el manejo de los signos clínicos, higiene, nutrición, movilidad, que sea un ambiente controlado. Por ejemplo, pues también la estimulación mental, que tanto están enganchados esos propietarios y con otras mascotas, la dignidad, el reducir el estrés. Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque sabemos que actualmente el uso apropiado de la terapia no farmacológica es un complemento a los agentes farmacológicos que nos pueden mejorar y manejar de mejor manera el dolor. Sabemos que tenemos terapias no farmacológicas que nos van a ayudar a tratar las dimensiones afectivas y cognitivas del dolor. ¿Por qué utilizamos este tipo de terapias? Porque tienen una razón de ser, no nada más de apapachar al paciente. Se sabe que inhiben la entrada nociceptiva aferente y modulan el sistema inhibitorio descendente. Van a reducir el estrés, la ansiedad, la inflamación, edema, el daño tisular, el espasmo muscular y las conductas dolorosas. A todos nos gustan que nos apapachen, y cuando nos apapacha mamá o nos lleva un caldito de pollo nos sentimos muchísimo mejor. Entonces, por ahí dicen que hay un estudio donde le hablan bonito a las plantas y crecen preciosas. Imagínense qué va a hacer con niños, ¿no? Entonces, es muy similar. Si nosotros tratamos bien a nuestro paciente, en vez de estar jaloneando y peleando con él, la experiencia que va a montar al dolor va a ser muchísimo mejor, a diferencia de si no lo hacemos. Apapachoterapia, yo siempre soy fiel creyente de que darles amor a los pacientes también funciona y funciona muchísimo. Desde, por ejemplo, dejarles un peluche, ¿no? O algo que los haga sentir cómodos y confortables, hasta que yo creo que es una exageración, pues el perrito no está viendo al propietario, pero bueno, pues le pueden llevar una foto del propietario para ver si se siente más cómodo. ¿Mande? lo espanta. Pero vean, por ejemplo, si bien la foto no es lo relevante de aquí, vean cómo lo mantenemos tapado. Y bueno, no lo mantenemos, no es mío, ojalá fuera mío este lugar. Pero bueno, tiene pañalitos, se encuentra cómodo, lo tienen tapado, lo tienen confortable. Entonces, se ha visto que la recuperación puede ser mayor en este tipo de pacientes. E inclusive esto, ¿cuántos no hemos tenido pacientes que no se callan, que están chille y chille y que, ay, ya cállate, que te voy a poner acepromacina, que no sé qué, para que me dejes dormir? Y cuando agarran al paciente o se meten a la jaula, santo remedio, ¿no? Entonces, también considerar eso. A veces podemos estar tan cansados, o las personas que están cuidando nuestro hospital de guardia pueden estar tan cansados, pero que antes de administrar fármacos, pues piensen que el darles amor puede funcionarles y que va a tener un muy buen efecto. En el corazón, así es, totalmente. Por ejemplo, por ahí hay mucha evidencia que en pacientes humanos que tienen periodos de estrés o estos ataques de estrés severos, cuando los abrazan y sienten contacto físico, se activan ciertos receptores de tacto de presión que van a hacer que se disminuya frecuencia cardíaca, que se disminuyan neurotransmisores excitatorios. Entonces, si eso hace con las personas, ¿qué no podrá hacer con nuestros pacientes veterinarios? Terapia hormonal, Adaptil, Feliway, lo hemos utilizado, sí, nos va bastante bien. Al final, en una sala de urgencias, lo que más se respira es tensión.
estrés, ¿no? Entonces procuren tener esto también, les puede funcionar bastante. Y mantener a un paciente cómodo y confortable, ¿no? Este gatito está súper jetón, bien a gusto, ya quisiéramos nosotros tener esa camita y pues vean, está descansando. Si tienen un paciente politraumatizado que duerme, quiere decir que ahora sí, como dice Facebook, entendieron todo, ¿no? Un paciente que no se encuentra cómodo, que se encuentra con dolor, jamás va a estar dormido, jamás. Se va a estar cambiando de posición, va a tener los ojos medio abiertos, va a estar maullando, va a estar ladrando, los quiere atacar. Sin embargo, si ven a un paciente de esta manera, quiere decir que la terapia que ustedes instauraron está funcionando de manera correcta. Esta por ahí también la puse en el webinar, musicoterapia, funciona y funciona bastante. El doctor Tello por ahí recientemente lo publicó, que ahora sí ya es la evidencia científica que en las salas de urgencias funciona. Esto tiene muchísimo tiempo y sabemos que funciona. En el libro del doctor Pablo Stigal mencionan que se ha visto cómo disminuyen, por ejemplo, las ondas cerebrales de tipo excitatorio en los pacientes que se encuentran anestesiados con música, siempre y cuando sea música clásica. No utilizar reggaetón, no utilizar metal, no utilizar rancheras, ¿sale? Si quieren a lo mejor durante la cirugía poner rancheras, bueno, pues pónganle ahí unos algodoncitos en las orejas para que no escuchen las rancheras. Pero se ha visto que funciona y funciona bastante en los pacientes, se ha visto que hay mejoría en cuanto a sus frecuencias y que generalmente estos pacientes tienden a dormir. Cuando yo hago ultrasonidos en mi hospital, a todos los gatos les pongo la lista de reproducción y siempre lo digo que está en YouTube, que dice música para tranquilizar gatitos, que hasta tiene ronroneos. Utilícenlas, van a ver cómo van a calmar muchísimo a sus pacientes y la experiencia que puede llegar a tener el cliente y ustedes es muy buena. Por ahí también ondas alfa, que son ondas que se utilizan con relativa frecuencia para hipnotizar personas. Se ha visto que tienen muy buena función en cuanto a tranquilizar. Si ustedes se meten a YouTube y ponen música para estudiar, les va a salir una lista de reproducción infinita que dice ondas alfa, ondas beta, ondas beta. Pruébenla en ustedes y después me dicen si les funcionó. Y después pruébenla en sus pacientes y van a ver cómo los van a tranquilizar, pero muchísimo. Esos gatos que no se bueno, hay gatos que son hijos de su madre, ¿no? Pero generalmente funciona y funciona bastante bien. También hay un perrito con sus audífonos. Reevaluación y replanteamiento. Es importante que hagamos una reevaluación y replanteamiento de la terapia analgésica que instauramos desde un principio. Mi recomendación es que hagan una evaluación posterior al pico más alto de acción del fármaco. Si sabemos que la buprenorfina funciona más o menos, tiene un periodo de vida de 6 horas aprox, la recomendación será que a lo mejor lo chequen a las 3 horas y vean el efecto que tiene nuestro paciente. Si ven que el paciente… Ay, gracias. Ya me pasé de tiempo y por eso ya se acabó la pila. Ya nos vamos. Espérenme. Si la bupre les dura más o menos 6 horas, valórenlo en el pico más alto, que aproximadamente son 3 horas, y si el paciente tiene buena respuesta, perfecto, nos esperamos a su siguiente dosis. Sin embargo, si el paciente en el intermedio de acción de ese fármaco no tiene una buena respuesta, tendrán que replantearlo, ¿sale? No todos los pacientes van a reaccionar de acuerdo a un libro, y también tienen que hacer la reevaluación previo a la próxima medicación. Tienen pacientes que están súper tumbados y la hoja dice que les tienen que poner buprenorfina, aguántense, ¿no? A lo mejor todavía tiene los efectos. Dependerá mucho del paciente y de las dosis de fármacos que estén utilizando. Por ahí, por ejemplo, con la buprenorfina muchos valoran el hecho de que genera bradicardia y que entonces, pues si el paciente sigue bradicárdico, no le van a poner la siguiente dosis. No necesariamente, valoren muy bien la respuesta que tiene su paciente al dolor y entonces con base en eso medíquenlo. Bueno, tenemos dos puntos importantes, algo que se conoce como elevador analgésico y analgesia de rescate en nuestros pacientes. ¿Se acuerdan de las balas de plata que les dije? Si tienen fármacos que no están funcionando, pueden utilizar esas balas de plata que se conoce como analgesia de rescate. Este es anteriormente lo que se conocía como escalera analgésica, donde te decían que si el paciente tenía dolor leve le dieras AINES, más algún coadyuvante, del dolor leve podría pasar al dolor moderado y utilizarás opioides débiles más los AINES y los coadyuvantes. Sin embargo, sabemos actualmente que un paciente no va a pasar del dolor leve al dolor moderado y luego al dolor severo. Tenemos pacientes que de un dolor leve, si no les controlamos bien el dolor de manera aguda,
pueden pasar a un dolor severo o muy severo, donde van a necesitar técnicas intervencionistas. ¿A qué me refiero con técnicas intervencionistas? Básicamente realizar bloqueos a través de anestésicos locales. Entonces, utilícenlos también, valoren qué tanta respuesta tiene su paciente a los fármacos que están utilizando y no quiten el dedo del renglón de su analgesia de rescate, que son sus balas de plata, pero no lo utilicen tan frecuente. Ahora no quieran utilizar en todos los pacientes que les llega paracetamol, ¿no? Primero vayan con lo más común y con lo que sabemos que funciona, y ya de plano, si hay pacientes que son refractarios, valoren el hecho de colocar paracetamol o ketorolaco. Es la escalera, y el elevador pues pueden subir de manera inmediata. Nuevo paradigma en el uso de opioides. Anteriormente se utilizaban como la base de la pirámide para el manejo del dolor, sin embargo actualmente sabemos que no es una de las mejores recomendaciones, si bien por el problema de salud mundial que existe a través de las adicciones, también porque los opioides pueden llegar a generar algo que se llama sensibilización o… se me fue el nombre… pero tienen un efecto refractario, sensibilizan muchísimo más a los nociceptores, y a veces por más opio que le den, el paciente sigue teniendo dolor, o cuando retiran el opio, el paciente puede presentar mayor dolor que cuando lo tenía. Entonces, es por eso que si anteriormente se utilizaban los opioides como la base, ahora se están utilizando como la punta, es como nuestro eslabón, igual nuestra bala de plata, pero no es lo recomendado. Se recomienda que sea hasta el último momento, y que bueno, aquí se estén utilizando algunas otras formas como la anestesia regional, los AINES, la lidocaína, el magnesio, la ketamina y la exmedetomidina, ¿vale? Y pues identificar las barreras. Importante que si bien no tenemos un hospital como quisiéramos, la gran mayoría lleno de médicos y que todos hagan cosas diferentes, y nosotros somos los que hacemos todo prácticamente, que le planteemos al propietario que un paciente que llega a urgencias debe tener un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Nuestro plan a largo plazo es que se vaya a su casa, ¿no? Y que sea feliz toda su vida. Sin embargo, tenemos que plantearnos metas que sean realistas. Si nos llega un paciente en choque hemorrágico y con una hemorragia incontrolable, ¿cuál será nuestra primera meta? Parar la hemorragia, ¿no? Si bien queremos que se vaya a su casa, primero tenemos que parar la hemorragia. Una vez que paramos la hemorragia, tenemos que sacarlo del choque hemorrágico. Entonces, esa es nuestra siguiente meta, ¿no? Entonces es importante que ustedes le planteen a un propietario cuáles son las metas que están buscando, porque no siempre pasa igual que el meme de Facebook de que le explican, oiga, no, su paciente salió bien de la cirugía, pero pues falta hacer esto, esto y esto y esto. Ay, doctor, ¿ya le puedo dar enchiladas de mole? Espérese, ¿no? O sea, tenemos que ir paso por paso y tenemos que planteárselo muy bien al propietario, decirle que hay una fase de urgencia, una fase de curación y una fase de rehabilitación, y que lo entienda, súper bien. Porque no nada más implica tiempo ni esfuerzo, dinero. Y la gran mayoría de los propietarios, que afortunadamente ya está cambiando eso, no están dispuestos a invertir el dinero en sus pacientes, ¿sale? Entonces tenemos que ser súper conscientes de eso y de la barrera que implica pues los costos con todo propietario. Por ahí la doctora Aremi Lujano, en sus pláticas que da, le dice a un propietario: de entrada te puedo decir que el tratar a tu paciente con lavados diarios durante 3 meses te va a salir en 60,000 pesos. Y son 3 meses para el manejo de la herida, pero tratarlo con terapia de BAC durante 1 mes te va a salir en exactamente los mismos 60,000 pesos. Prefiero que me des los 60,000 pesos en 1 mes a que sean 3 meses y que estemos prolongando el sufrimiento de ese paciente y el tiempo que invierte usted como propietario con nosotros. Entonces, al final, nuestra obligación es darle al propietario todas las opciones que tiene, no fijándonos en cuidarle el bolsillo. Eso también es súper importante, porque somos los principales que decimos, ay, no, es que no le va a alcanzar, y es que si le digo de la resonancia y me va a decir al rato que no, y es que no sé qué, no sé cuánto. Eso que no les importe a ustedes. Ustedes tienen la obligación profesional de plantearle todos los puntos al propietario de lo que necesitan hacer con su mascota. Si él decide aceptarlos o no, ya es su bronca. Si él decide vender el carro, empeñar a la hija o lo que tenga que hacer para poderlo pagar, es asunto de él, ¿no? Entonces es importante que ustedes estén conscientes de que tienen que dar todas las opciones, porque a veces es el propietario que ven más pobrecito y que no se imaginan que va a ir a otro hospital y que en el otro hospital le dijeron necesita una tomografía y allá va a decir que sí, y va a decir, ¿y por qué el otro doctor no me ofreció la tomografía? Entonces quedamos mal nosotros. Entonces es súper importante que si bien tenemos que estar conscientes de que necesitan costos o que son costos súper elevados, es nuestra obligación decírselas al propietario y él sabrá si lo acepta o no, ¿vale? Y entonces ya acabamos. En resumen, es importante saber que el dolor es un signo vital más,
tenemos que asumir que existe sí o sí, por favor. En todo paciente politraumatizado hay dolor, aunque venga descerebrado. Bueno, no, aunque si ya viene descerebrado no tiene dolor, pero la gran mayoría de los pacientes politraumatizados van a tener dolor, ¿sale? Si a ustedes les pasara, ¿tendrían dolor? Seguramente sí, existe ese dolor, ¿sale? Es una experiencia individual, no es lo mismo un chihuahueño que un pitbull que un lobero. Tenemos que aprender a identificarlo, importantísimo, y adaptar el plan al individuo. No en todos los pacientes van a utilizar ketamina, no en todos los pacientes van a utilizar opio, no en todos los pacientes van a utilizar AINE. Identificar las prioridades. Recuerden, tenemos que tratar primero lo que puede matar a nuestro paciente, ¿sale? La analgesia es de las cosas iniciales que tienen que hacer. Un paciente que si bien tiene dificultad respiratoria, tienen que meterlo primero a cámara de oxígeno, pues no estaría de más que mientras lo van a pasar para allá, pues o se lo echen intranasal o se lo pongan intramuscular si no nos queda de otra, ¿no? Pero el dolor es una característica en común que comparten los pacientes politraumatizados o por lo menos los pacientes que entran a una sala de urgencias. Tratar adecuadamente y recordar que no todo es intervencionismo, la papachoterapia también funciona, pero no como única terapia. Por ahí mencionan este acrónimo para el manejo del dolor en nuestros pacientes veterinarios, que es el acrónimo PLATTER, donde PL es de plan, que cada caso debe comenzar con una evaluación del dolor y un plan de tratamiento específico. La A de anticiparnos a las necesidades del manejo del dolor del paciente, siempre que sea posible para que se pueda administrar una analgesia preventiva o en el caso de un dolor preexistente para que pueda tratarse lo antes posible. Si duele hay que tratarlo. La T de tratamiento, se debe proporcionar un tratamiento adecuado que se acorde con el tipo, la gravedad y la duración del dolor que se espera. La E de evaluación, la eficacia y la adecuación del tratamiento deben evaluarse en muchos casos utilizando un cuestionario para el cliente o un sistema de puntuación en la clínica que todo mundo deba de conocer. Y la R de return, donde se puede argumentar que este es el paso más importante. Esta acción nos lleva al paciente donde el tratamiento se modifica o se suspende en función a la evaluación de la respuesta del paciente. Todo paciente que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos debe de tener manejo del dolor, ¿sale? Todo paciente en unidad de cuidados intensivos, recuérdelo, todo paciente politraumatizado debe de tener manejo del dolor. Por ahí también esta la puse en el webinar, donde dice que la frase más peligrosa en el idioma es siempre lo hemos hecho de esta manera. Ya nos acostumbramos a hacer las cosas y creemos que porque nos ha funcionado es la manera en la que se debe de hacer. No. Y es por eso que todos están el día de hoy aquí, incluida una. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay diferentes maneras y que tenemos que aprenderlas, ¿sale? Es nuestra obligación como veterinarios seguir actualizándonos y de verdad me da mucho gusto que siendo las 10 de la noche sigan aquí. ¿Por qué? Porque están viniendo a aprender cosas nuevas o a reforzar conocimientos y eso es digno de admirarse, ¿no? Fuera de su horario de trabajo y pudiendo estar echándose unos tacos allá afuera, pues están acá, ¿no? Entonces está padrísimo. Y esta siempre la pongo en todas mis presentaciones, y es una reflexión personal, donde digo que la medicina veterinaria debe de basarse en la empatía hacia nuestros pacientes, saber que todo lo que nos puede dañar a ellos también les genera daño, pero en mayor proporción, y saber que es nuestra obligación otorgarles las herramientas necesarias para enfrentar dicha situación de la mejor forma. Si nosotros no somos empáticos con nuestros pacientes, créanme que no somos ni de cerca buenos médicos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias. Por ahí en algún momento platicaba con el doctor Gustavo, yo siempre digo que si se pueden llevar, si una persona se lleva un tip nuevo para poner en práctica en su hospital, con eso me doy por bien servida, ¿sale? Entonces, si tienen preguntas, pues adelante y espero podérselas contestar.